dos segmentos. En el primero tenemos la intervención del doctor Óscar Waldrón González, director de Fomento de la Investigación de Colciencias, hasta las 4 de la tarde, y a partir de las 4 y hasta las 6 tendremos nuevamente las ponencias de nuestro grupo de investigación. El doctor Óscar Waldrón hará su intervención sobre la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La dinámica que tendremos en este primer segmento es que el doctor Óscar hará su intervención y al final se tendrá una sesión de preguntas. Cabe destacar que el doctor Óscar Waldrón es físico, magíster en física, procesamiento de imágenes, PhD en física, procesamiento de imágenes de Laval University, líder académico con experiencia ejecutiva y gerencial en la industria de hidrocarburos y alta competencia en aprendizaje corporativo, gestión de investigaciones, innovación y tecnología, con más de 20 años de experiencia en organizaciones académicas, científicas e industriales. Ha sido docente en la Universidad Industrial de Santander, vicerrector de investigación y extensión de la misma universidad, director de la Universidad Corporativa de Ecopetrol y actualmente director de Fomento de la Investigación de Colciencias. Es para nosotros un honor tener entonces al doctor Óscar Waldrón en nuestra universidad y le damos la bienvenida. Bien, muy buenas tardes para todos. Pues es muy satisfactorio estar aquí con ustedes hoy acompañándolos en estas jornadas de divulgación de resultados de investigación. Es un esfuerzo muy valioso, lo comentábamos con el equipo de la vicerrectoría antes de iniciar la presentación. Es el espacio donde uno quisiera fomentar y promover, aunque la labor no es fácil, le decía al equipo, porque yo también la tuve que promover cuando estaba en la UIS, todo tipo de diálogos y de conexiones entre las disciplinas mismas o de una disciplina a otra. Y esa tarea no es fácil porque implica un esfuerzo. Si a veces es un esfuerzo entenderse con pares, pues mucho más grande es cuando se trata de disciplinas que de pronto no estamos acostumbrados a interactuar con ellas. El paso por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS a mí me permitió muchos aprendizajes, pero entre ellos, creo yo, estuvo para mí uno de los más valiosos fue entender un poquito más, no la totalidad, de la dinámica, de las motivaciones, de las condiciones de diferentes disciplinas. Yo nunca había interactuado con trabajadores sociales, con filósofos, con médicos, con toda clase de comunidades que le exigen a uno ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender cuáles son sus métodos, sus propósitos, sus intereses, sus preocupaciones y darle respuesta en la medida de las posibilidades. Entonces, este tipo de jornadas sirven a veces un poco para eso, para tratar de entender al otro y no solamente mostrar mi resultado, que esa parte es muy valiosa, sino tratar de entender al otro. Y en últimas, mi convicción siempre ha sido, y ahorita lo reforzaré en la presentación, que entre más alta sea la mirada, más potente es el argumento. Entre más arriba nos hagamos, entre más disciplinas logramos hacer confluir, seguramente tendremos proyectos, iniciativas, resultados mucho más integrales, mucho más potentes, mucho más sólidos para atender tantas necesidades que uno ve hoy día. Vengo muy impactado, y quiero compartirles eso, de ver un proyecto muy bonito que teníamos esta mañana, por eso no pude viajar desde la mañana sino mediodía, y quiero compartirlo con ustedes. Me ha afectado o me ha tocado profundamente, y quiero compartir. Es un proyecto de emprendimientos culturales, y voy a hacerle la cuña acá al proyecto muy bonito, que se desarrolló con el Ministerio de Cultura a lo largo y ancho del país. Y es un proyecto valiosísimo porque tiene, digamos, muchos componentes. El primero de ellos tiene que ver con el rescate del patrimonio cultural o el aseguramiento del patrimonio cultural de Colombia. Y se acompañaron con ese proyecto a lo largo de 2 años 300 iniciativas de emprendimiento de regiones muy apartadas del país. Y esta mañana en un evento muy chiquito en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la Candelaria, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, teníamos reunidos 17 proyectos de esos,
de regiones como López, Leticia, Tumaco, Putumayo, San Andrés, del Urabá pequeño, cantidad de proyectos, y cada uno con una riqueza y unas actitudes realmente emocionantes. Yo les decía que, haciendo un paralelo jocoso, yo nunca había tenido un evento de esa naturaleza. En los eventos científicos a los que uno va normalmente, y seguramente este pueda ser uno de esos, con mi charla, no con los de ustedes, que uno lucha es contra el sueño o para tratar de entenderle al tipo que está al frente qué es lo que está diciendo, y no realmente viendo el orgullo. Así, es difícil describirlo con palabras, de los atuendos que llevaban las personas, del orgullo con el que hablaban de sus empresas culturales, de incluso la terminología que adaptaron, porque en el proceso se les hizo todo el acompañamiento para que estructuraran su plan de negocio, para que tuvieran sus segmentos de mercado establecido, para que todo ese proceso. Y escucharlos uno utilizar los términos correctamente apropiados del lenguaje del emprendimiento, pues a mí me parecía increíble, me parecía un proyecto a replicar y a seguir promoviendo. Entonces, por eso me tomo la libertad de, en este casi que editorial, compartirles eso, porque me tiene hoy muy emocionado. De verdad que es muy bonito ver ese tipo de cosas. Eso tiene una web que es www.emprende-cultura.com, si la quieren visitar. www.emprende-cultura.com. Si le quieren dar un vistazo, seguramente ahí van a ver muchas cosas bonitas. Y yo sí creo que cuando uno habla de paz o cualquiera de estas cosas, esos son realmente los ladrillos sobre los cuales se construye cualquier cosa en este país, de transformarlo, de centrarse en los valores culturales, en el patrimonio realmente de esta nación. Entonces, por eso, discúlpenme ahí ese off topic, como dicen los gringos, pero quería compartirles esa información. Como les dijeron en mi presentación, llevo una breve estancia en Conciencias. Empezó hace un mes y medio más o menos, ya voy para 2 meses. Y estamos ahora tratando de contribuir, ya no desde la crítica, como cuando yo estaba en la vicerrectoría en la UIS, sino del otro lado, pues pasé al tablero, y tratando de entender un poco la dinámica del sistema, cómo va Conciencia en diferentes temas, en los retos que hay que no son de poca monta. Y pues naturalmente este tipo de espacios son muy importantes para socializar lo que se está pensando, pero por otro lado también recoger percepciones, lecturas y aportes constructivos a lo que viene y a lo que sigue. Yo sé que esta hora es bien difícil, luchar contra la digestión que quiere absorber todo el flujo sanguíneo y no el cerebro, pues es un reto, pero espero no dormirles. Les voy a amarrar conejo literalmente hablando, porque voy a hablar primero en una sección no de la convocatoria, sino un poco del marco en el cual nos queremos mover en ciencia, tecnología e innovación, pero creo que es muy importante como contexto. Y luego en una segunda sección, aprovechando que me dieron un tiempito importante, pues me detengo a hablar de la convocatoria, ya de algunos aspectos, el balance, lo que sigue, etcétera. Entonces, voy a arrancar. Teníamos ahí teníamos aquí una indicación de este primer bloque, como les decía. Voy a hablar un poquitico de una serie de procesos que se vienen adelantando, y es, pues, hemos visto cómo Colombia ha tomado la decisión como país de ingresar al grupo de países de la OCDE, y ese es un proceso de revisión sistemático en muchos aspectos. Ustedes quizá vieron en las noticias recientemente, este fin de semana, que ya hay una serie de capítulos del ingreso a la OCDE para los cuales Colombia tiene el check, el chulito. Pero hay otra serie de capítulos donde definitivamente pues todavía están las discusiones abiertas. Ciencia, tecnología e innovación es uno de esos capítulos. Entonces, por eso destinaré unos minutos a que entendamos cómo está Colombia en función de esos indicadores, y para que entendamos dónde están los desafíos y dónde están los retos.
Había omitido darle un saludo a no solo a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, investigadores, profesores, estudiantes, directivos, sino también a los que hicieron el esfuerzo de acercarse a la UTP para estar acá con nosotros. Me saludó el vicerrector de la Universidad del Quindío y me dijo que se han venido un grupo importante de profesores y del equipo de la universidad aquí, así que también bienvenidos, me disculpan por no haberlos saludado antes. Vuelvo al tema, entonces hay como estas 4 comparaciones que quiero compartirles: cómo está Colombia con respecto a los demás países de la OCDE, cómo está Colombia frente a América Latina en algunos indicadores, cómo es ese contexto ya internamente de Colombia, porque pues Colombia, país de regiones decimos, entonces eso marca unas diferencias, y cuáles son las metas del país en ciencia, tecnología e innovación de acuerdo con nuestro Plan Nacional de Desarrollo vigente, que son las metas de este cuatrenio, y qué desafíos vemos de por medio, es decir, cómo creemos que eso se puede lograr. Arranquemos con la primera. Pues aquí hay un boceto, no es realista, pero es un boceto de qué dice un poco la meta país de ingresar a la OCDE. Pues hablamos mucho de la innovación, pero la innovación en este caso estamos hablando de que Colombia quisiera ser uno de los países más innovadores de América Latina, eso está como parte del discurso que ahorita se mueve. Y hablar de estar en esos 3 primeros lugares implica un desafío enorme si es que quisiéramos vernos así al 2025. Este es un boceto, insisto, de una revista bastante conocida para ilustrar cuál pudiera ser como ese propósito en esta materia de innovación. Esta lámina tiene 3 grupos de indicadores. Tiene unos que ustedes pueden ver sobre la parte izquierda, que son las universidades de la investigación pública. En el medio, la I+D, la innovación y el desarrollo en las firmas, la investigación, el desarrollo y innovación en las firmas, y la parte derecha, el emprendimiento innovador. Y cada uno de ellos tiene unas variables. Ustedes ven que abajo en las barras hay gasto público en I+D, el top 500 de universidades, cuántas hay en ese país, qué publicaciones de revistas top tiene ese país, etcétera, etcétera. La gráfica, ¿cómo está construida? Las convenciones son: el verde oscuro corresponde al rango medio de valores de la OCDE, la línea oscura horizontal, la línea negra, es el valor medio, digamos, de la mediana de los países de la OCDE, y el puntico negro es Colombia. Entonces, cuando uno mira esta lámina, pues es claro, los países de la OCDE, pues ustedes recuerden, son países sensiblemente diferentes a Colombia, ¿no? La agrupación de países de la OCDE, que no son más de 30 y tantos, pues tiene una marcada diferencia con el contexto económico y de desarrollo de nuestro país. Entonces es más o menos claro que si estamos intentando ingresar allí, no lo vamos a hacer por arriba, sino quizá por abajo, y tratando de cerrar esos gaps que pueda haber en esa dirección. Entonces, cuando uno mira el gasto público de I+D, pues no es nuevo para ustedes, seguramente lo habrán escuchado muchas veces, y ahorita vamos a mostrar un poco de nuevo las cifras que no han cambiado mucho en los últimos años, de cuál es el gasto público en I+D. Esa discusión es eterna en este y en cualquier otro de los contextos. Este es un año de recortes presupuestarios en diferentes países del mundo. Yo he visto noticias recientes sobre recortes en Australia, recortes en Reino Unido, recortes en otro país europeo, en la inversión pública en I+D. Pues son, digamos, épocas de dificultades en ese sentido. Colombia quizá nunca ha llegado a ese nivel de decir que de recortes, sino que las apuestas no han sido suficientemente claras y grandes, pero sin embargo pues hay ahorita un tema que quiero abordar por esa línea para que desarrollemos un poco. Entonces, en líneas generales, cuando uno mira el primer grupo de indicadores de la izquierda, uno diría Colombia sí está con unas diferencias importantes porcentuales frente a los países de la OCDE. En el grupo de indicadores del medio, donde no hay puntos, es porque no tenemos una medición clara. No todos los indicadores los estamos midiendo en Colombia en este momento, sobre todo lo que es la I+D en las firmas. El gasto privado en I+D pues no es suficientemente fuerte, y ese gasto ustedes saben que tiene 2 mediciones, ¿no? La medición amplia en actividades de ciencia, tecnología e innovación, y el gasto ya como inversión neta en ciencia, tecnología e innovación. Está el top de las 500 corporaciones, desde Colombia no tiene presencia, familias de patentes triádicas, recuerden que se pueden expedir en 3 países a la vez según el PCT, ahí no aparecemos. Ustedes saben que el régimen de patentamiento en Colombia es un tema muy crudo en líneas generales, y el registro de marcas tampoco alcanza a aparecer allí. Entonces, en ese tema de I+D en firmas, resumen,
A la luz de estos indicadores, Colombia no es un país de firmas innovadoras como tal, eso es un hecho contundente. Y en la parte derecha está todo el tema del emprendimiento innovador, lo mismo, capitales de riesgo. Los que han trabajado o vivido la experiencia del emprendimiento, pues recuerdan que este tipo de capitales son la tabla de salvación en lo que llaman los expertos el Valle de la Muerte, que es el periodo del año 3 al año 5. El recurso de hacer el primer año y de conseguir la plata para hacer el piloto y para la planta demostrativa, lo que sea, normalmente se consigue. Incluso en las charlas, que a mí me gustaba mucho un término que hablaban de las 3 Fs, fondean esa primera etapa, decían, ¿cuáles son las 3 Fs? Decían en el inglés, los amigos, los friends, la familia, family, y los tontos, fools. Son los 3 Fs a los que logramos engañar en la primera etapa de que esto va a ser el negocio del mundo y nos vamos a tapar, financian esa primera fase. Pero luego viene la fase de los capitales de riesgo, para poder escalar esos negocios y realmente llevarlos a la dimensión que sean rentables, sostenibles y demás. Y ahí es donde la mayoría de los emprendimientos se mueren. ¿Ustedes acuerdan que normalmente 1 de cada 10 emprendimientos sobrevive después del 5 año, en la estadística mundial? Pues, si no hay los capitales de riesgo, no hay tabla de salvación para el Valle de la Muerte, y por eso esa figura se mide como parte del grupo de indicadores del emprendimiento innovador. Luego está cuántas nuevas firmas se están patentando, casi cuáles son las firmas que uno diría de base tecnológica, las compañías de emprendimiento de base tecnológica que se están dando, o el índice de facilidad de emprendimiento, que también mide un conjunto de factores para avanzar en esta dirección. Resumen, el panorama de esta lámina de competencias y capacidades para innovar pues significa retos por todos lados para Colombia, desde cualquiera de los indicadores que se le mida, pero entre más se vaya uno hacia la derecha, si ni siquiera lo estamos midiendo, no alcancemos a aparecer allí, puede ser cualquiera de las dos, pues significa que el desafío es aún mucho más grande. Cuando se tiene el panorama anterior, hay otro panorama también muy importante, y es cómo se dan las interacciones. Por eso yo ahorita hablaba de que es muy valioso las interacciones no solo dentro de la academia, sino fuera de ella, la interacción entre disciplinas. Aquí hablamos de otro tipo de interacciones entre los actores del sistema para que la innovación sea un proceso real. Y esa innovación, yo sí quisiera que empezáramos a entenderla cada vez más en un sentido amplio, ¿no? La innovación la entendemos tradicionalmente como la innovación en la empresa, en el producto tecnológico, en el contexto de la producción de bienes, pero uno puede darle también un enfoque alternativo a la innovación, que es la innovación social. Y esto tiene que ver un poco con el comentario que hice al principio de esta mañana de este tipo de empresas, cuando uno mira formas de organización, formas de resolver las situaciones, los desafíos de las comunidades del territorio. Creo que hay un elemento también para empezar a incorporar acá. Volviendo a la presentación, aquí hay 3 grupos de indicadores. Uno de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones e infraestructura de telecomunicaciones y su aprovechamiento. Si ustedes miran, esto es como cuántos canales de suscripciones de banda ancha fija, inalámbrica, el índice de desarrollo del gobierno electrónico, son factores que le permiten a uno medir qué tan lejos estamos de tener una infraestructura de telecomunicaciones adecuada que promueva digamos, las interacciones para la innovación. Y ustedes ven ahí los punticos quedados, excepto en gobierno electrónico, que estamos en el borde inferior. No se puede decir, no tengo el número para decir si está igual dentro o fuera, pero pareciera que está bastante cercano. Y luego está el paquete de redes, clústeres y transferencias, donde se habla de industria financiada por gasto público en I+D, donde se habla de patentes registradas por universidades y laboratorios públicos, coautorías internacionales e invenciones internacionales. Si bien pareciera que en los 2 últimos tenemos algo de avance o de razonabilidad, en los 2 primeros pues definitivamente tenemos retos. Como decíamos, Colombia no es por tradición un país de patentes, las universidades han venido haciendo esfuerzos. Entiendo que ayer tuvieron una charla con alguien, con Pablo del equipo de la Dirección de Innovación sobre beneficios tributarios, y ahí hay caminos para seguir promoviendo esta vía, pero definitivamente es un camino largo y complejo que Colombia no ha hecho un recorrido completo, y las universidades desde hace unos años vienen promoviendo. Seguramente varios de los que están aquí están en esta línea también ya trabajando.
Y en la parte derecha está otro grupo de indicadores que tienen que ver con las habilidades para la innovación. Entonces hablamos de inversiones en educación terciaria, de población adulta con nivel terciario de educación, y otros indicadores más que tienen que ver con ese tipo de formaciones en factores que promuevan la innovación. El último factor es en la tasa de doctores graduados en ciencias e ingenierías. Digamos que eso lo mide la OCDE de esa manera y nosotros tampoco tenemos ahí información. Más adelante también hablo de esto porque tenemos unos gaps, unas brechas importantes. Eso es este panorama. Entonces diríamos en líneas generales no es tan dramático como el anterior, al menos tenemos unas mediciones en algunos aspectos que parecen razonables. Hay que mirar también la filigrana del indicador para entender si realmente nos está diciendo que podemos estar tranquilos o si es simplemente que los demás están tan quedados como nosotros, que puede ser un escenario. Pero en línea general esta lámina no está tan dramática o con tantas brechas como la anterior. No sé si me salté una. Bueno, eso sería el panorama para los indicadores que en ciencia y tecnología está contemplando la OCDE y que están siendo objeto de análisis en este momento para aceptar en este capítulo el ingreso de Colombia como tal. Eso creo que ya está, digamos, bastante revisado, creo que solo falta el anuncio oficial frente al tema. Luego está cómo está el panorama colombiano frente al resto de América Latina, y aquí es donde les digo que profundizamos un poquitico sobre los doctores graduados por cada millón de habitantes. Está una estadística de la RICID, y el reporte que tiene Colombia en 3 fechas, hay 3 medidas superpuestas. El punto amarillo es 2007, el triangulito verde es 2009 y la barra completa es 2012. Entonces, en este panorama ustedes pueden ver, Colombia tiene una tasa de doctores graduados por millón de habitantes en 2012 6.7, contra pues, el promedio de América Latina y el Caribe, que supera 37, más de 5 veces por encima, o contra 70 o 43 o 31 de Brasil, México, Chile. Digamos, hay unas brechas ahí bien importantes. Ahorita vemos un poco también cómo es la distribución de estos doctores según los sectores económicos en general, pero pues es evidente que en Colombia la concentración es altamente en la academia, más que en otros medios. Sin embargo, les comparto que yo estaba curioseando en estos días y tengo un reporte que encontraron en el equipo de la OCDE de dónde es la inserción de los doctores en otros países miembros de esta agrupación. Y uno nota que la academia pues sí sigue teniendo una contribución importante, pero tampoco es la industria la que absorbe la gran mayoría. Se distribuye mucho en el sector de educación que no sea universitario, en gobierno y una parte de industria. Recuerdo una cifra de Canadá que estaba más o menos en un 20% en industria, donde uno creería que, por lo menos en la expectativa, era que fuera mucho más alto, pero la realidad es esa. Entonces son cifras interesantes donde uno dice, en este momento estamos haciendo un esfuerzo importante en formación de doctores desde hace ya varios años, y surge la inquietud de cómo va a ser la absorción o la inserción de sus doctores en la universidad, en la educación, en otros niveles, en la industria, en el gobierno para la toma de decisiones, y cómo nos preparamos para ese proceso. Pues, si bien tenemos un gap importante, pues hay una parte clave que es formar más gente, pero hay otra parte que es cómo los absorbemos. Y esa es una pregunta que genera muchos interrogantes que hay que resolver. También tenemos otra dimensión, que es la dimensión de las publicaciones. Claro, estamos haciendo ya el panorama América Latina. Si ustedes recuerdan, hay muchas estadísticas sobre cómo es la contribución de las publicaciones de América Latina en el mundo. Pregunta A, B o C, menor al 1%, menor al 5% o menor al 10%. Respondan ya o llamen a la misma. Menor al 1% tradicionalmente. Nunca ha superado, ni siquiera está cercana al 1% de las publicaciones en el mundo de la contribución de América Latina. Entonces, por eso este panorama es, insisto, América Latina. Dentro de América Latina, que es menos de ese 1%, Colombia pues tiene una contribución, de acuerdo con esta medición que es de Redalic, digamos razonable, no está normalizada, está en volúmenes netos de artículos científicos entre 2005 y 2011,
de acuerdo con la medición que hace Redalyc, pero insisto, no está normalizada, pues uno podría tratar de ponerle un cierto tipo de normalización para hablar más de productividad frente al número de doctores o al número de investigadores, pero muestra que frente a América Latina pues tiene una productividad razonable. Ahora, frente al panorama mundial, pues definitivamente no tenemos peso específico ni Colombia ni América Latina en general. Y este era el tradicional con el que siempre nos hemos quejado los investigadores, que el gasto público en Colombia no es suficientemente sólido, las mediciones pues nunca han pasado el punto 22, cuando se le suma el gasto privado se bordea el medio por ciento del PIB. Yo hacía un ejercicio con mis estudiantes cuando hablaba del PIB para que les pusieran dimensiones, porque uno a veces habla de porcentajes y pierde las escalas. Yo les decía, nuevamente pregunta, el PIB de Colombia son 100 billones de pesos, 50 billones de pesos, 300 billones de pesos. 100, 200. Normalmente ha estado alrededor de los 200 mil millones de dólares, más o menos. Tengo así como ese orden de magnitud, no es preciso, para que uno se haga una idea de cuánto habla del medio por ciento. Ahora, aquí hay un tema que hay que discutir a profundidad, y son los temas de los recursos de regalías de ciencia y tecnología. Ese es un tema, digamos, que es reciente, entre comillas, y que requiere un esfuerzo grande, que pues, lo he venido discutiendo con el equipo en Colciencias, en qué dirección, y es, en regalías de ciencia y tecnología, pues ustedes lo deben conocer muy bien, los departamentos o las regiones que normalmente tienen mayor volúmenes de recursos de esta naturaleza, han sido regiones donde las capacidades de ciencia, tecnología e innovación quizás son las más débiles. Colciencias ha venido acompañando una serie de proyectos que se han formulado en esas regiones para apuntarle a formación de alto nivel, maestrías y doctorados. Entonces uno dice, bueno, ese dinero me parece a mí bien invertido. Sin embargo, pues ahí quedan muchos frentes por recorrer. Está un frente que queremos empezar a abordar, que es el frente de las convocatorias regionales, con recursos de regalías. Obviamente hay que tratar de hacer una gestión muy fuerte entre las regiones donde están concentrados esos recursos, porque normalmente, y es como la tendencia natural del ser humano, quieren cerrar todo. Las convocatorias de formación por lo general tienen como condición ser oriundo de la región o haber vivido en la región cierto número de años. Y son condicionamientos no de Colciencias, sino de las regiones que toman la decisión de cómo invierten sus recursos de ciencia y tecnología. Esa decisión no es de Colciencias, no es dinero que entre a Colciencias, recuerden eso. Son dinero de regalías que la nación le gira al departamento, y Colciencias ha logrado meterse allí un poco a tratar de asegurar que el tipo de inversiones que se hagan pues sean correctas y que sean claramente en ciencia, tecnología e innovación, porque cuando no hay la claridad conceptual de qué es y qué no es, pues pueden cometerse errores en ese sentido. Entonces, ahí hay un esfuerzo valioso. Ustedes han visto, Colciencias ha firmado convenios con varios departamentos, ya hay convocatorias en marcha, hay departamentos aquí cercanos como Tolima, con quienes hemos suscrito acuerdos, Boyacá, Guajira, bueno, hay varios departamentos en Bolívar, los que ya tenemos incluso convocatorias en marcha o convocatorias andando y algunas en construcción. Queremos avanzar a otros frentes. Esos frentes que incluyen, por ejemplo, convocatorias regionales, como ya les había dicho, para financiar proyectos regionales. ¿Dónde está el reto allí? En lograr que las regiones no cierren a los grupos de la región solamente, sino que realmente acepten la colaboración, ojalá, para fortalecer capacidades propias, pero también capacidades ya existentes que puedan participar, porque de lo contrario, pues el sistema no se irriga y no se conecta, que es lo que uno quisiera, para empezar a reducir las brechas que hacen. En unos momentos les voy a mostrar unas brechas de concentración en regiones que hay en materia de capacidades. Entonces, ese es un frente que queremos abordar. Y hay un frente más desafiante. A mi equipo lo tengo reflexionando por ahora en posibilidades de cómo construir proyectos transversales concretos que uno pueda, bien sea desde Colciencias, empezar a mover en las regiones que tienen recursos de regalías, que puedan ir combinando capacidades de diferentes regiones para resolver problemáticas regionales. Es un proceso complejo, porque ustedes saben que la interlocución aquí es de carácter político. Colciencias está adelantando unos pactos con cada uno de los departamentos donde se van viabilizando proyectos. Esos pactos se avalan con los gobernadores. Elegimos nuevos gobernadores la semana del domingo pasado,
Y entonces eso implica que los pactos que ya estén suscritos, pues hay que refrendarlos con los nuevos gobernantes, y ahí, entre comillas, hay una oportunidad para ajustar, plantear algunas cosas. Y por otro lado, hay departamentos con los cuales ese proceso no se ha surtido, y entonces tenemos la posibilidad de construir a partir de iniciativas diferentes. ¿Qué es lo que sucede con todo cariño y respeto con todos ustedes, de los que yo en alguna época era par como investigador? Yo ya no estoy publicando en este momento, pero en algún momento estaba metido en eso hace unos años. Y es que uno de investigador tenía todo el escepticismo del mundo, había espacios que no fueran convocatorias de conciencias, porque uno no sabe cómo se mueven ahí las cosas, porque hay desconfianza, porque hay... Y sí, el espacio en el que se están generando los pactos, yo tuve la oportunidad ya en este mes y medio de asistir al pacto de la Guajira, pues es un espacio de muchos actores, ¿sí? Hay instituciones de educación, hay comunidades, hay empresas, hay gobierno local, y pues es un diálogo en el cual no necesariamente la argumentación científica es la que prima, porque el departamento también está tratando de resolver, entre comillas, sus prioridades, que no necesariamente son las prioridades académicas. Entonces hay que hacer un esfuerzo primero de articulación de disciplinas, porque desde una sola disciplina no se puede resolver nada, entre comillas. Se resuelve lo de la disciplina, pero problemas del mundo real, situaciones que uno vea que desde la perspectiva de los departamentos que tienen la disponibilidad de recursos, tienen problemáticas que quieran abordar de manera integral y resolver, o por lo menos vislumbrar luces de solución, pues requieren un enfoque interdisciplinar. Y si no logramos ese diálogo de comunidades, de saberes, de disciplinas, pues difícilmente vamos a proponer cosas fuertes. Entonces, como les decía, pues estamos empezando a mirar, no es algo que esté armado, pero mirando desde el equipo de la Dirección de Fomento en Conciencia, algunos temas que puedan ser transversales, que puedan servir como de paraguas de sombrilla para ese tipo de proyectos y que aglutinen, digamos, algunas posibilidades allí. Ahora, pues hay instituciones que por cuenta propia lo hacen, pues también bienvenidos, ¿sí? Hay instituciones o grupos de las instituciones que van a los espacios y plantean cosas y han logrado algunas iniciativas sacarlas adelante, pues eso también es parte del proceso y bienvenido. Pero pues como conciencias quisiéramos que hubiera más diversidad en las propuestas que hay de cómo destinar esos recursos. Entonces, recuerden que hay unos recursos grandes, importantes, quizá hoy no tengo el balance, pero seguramente pueden estar siendo de magnitudes similares o quizá de pronto superiores al presupuesto habitual de conciencias, porque son recursos de regalías. Ahora eso va variando según la vigencia, porque no es una tasa fija, sino depende del resultado de la producción en cada uno de los frentes que aportan a este fondo. Entonces, eso frente al tema de inversión, el panorama pues es desafiante, como les digo, desde ese punto de vista, porque el esfuerzo que se ha venido haciendo en doctorados, pues naturalmente compromete un poco el marco presupuestal de conciencia en esa dirección. Entonces ustedes lo han vivido, la asignación de recursos convocatorios en los últimos años ha estado cada vez más estrangulada. Desde Conciencias también se está haciendo un esfuerzo para buscar esquemas de financiación alternos que no sean del presupuesto directo de Conciencias, pero pues eso es un trabajo que se adelanta en este momento y todavía no tiene una concreción. Esperaríamos que rápidamente se pueda sacar adelante y con eso darle a Conciencias otra vez el espacio para seguir financiando al nivel por lo menos que se venía haciendo las iniciativas de investigación. Hay un aspecto que también se mide habitualmente, que es en materia de creación de empresas, que lo llaman la facilidad de hacer negocios. Y en América Latina, si nos comparamos para el tema de emprendimiento, si alguien lo ha intentado, yo conozco un par de personas que lo han hecho, y a veces, dependiendo de la ciudad, incluso del departamento, el camino hacia formalizar un negocio puede ser una pesadilla sin fin, porque hay montones de aprobaciones, autorizaciones, licencias, registros que hay que hacer. Y eso en panorama de emprendimiento o en panorama de creación de empresa lo llaman la facilidad de hacer negocios. Ustedes quizás han visto unos reportes que se llaman de Doing Business, donde hacen ranking de países y a veces hacen aquí internamente en Colombia el ranking de departamentos. En qué departamento, en qué ciudades es más fácil montar un negocio.
Y en eso, pues afortunadamente Colombia desde hace unos años ha venido haciendo un esfuerzo en simplificar, en unificar, en facilitar, en agilizar todos esos procesos, de manera que sea cada vez más sencillo formalizar un emprendimiento. Y esas son condiciones que no solo favorecen el emprendimiento local, de las personas que quieren montar una nueva empresa, un nuevo negocio, sino también la inversión de otras regiones, otros países. Pasemos al panorama ya colombiano. Ya hicimos comparación con Colombia, hicimos comparación con América Latina, dediquemos unos minutos a mirar cómo está Colombia internamente. Esta información que está aquí, que es bastante densa, yo tengo que ajustar esta lámina con mi equipo, pero por ahora tengo que traerlo así. Tiene, por un lado, demasiada información, pero en la parte derecha hay 4 tortas, en la parte izquierda hay 4 tortas, que muestran la distribución de grupos reconocidos y clasificados según la categoría, en la parte izquierda superior. Por otro lado, en la parte superior derecha están los grupos reconocidos por área de conocimiento. Ahorita les doy algunas ideas porque eso no se lee por el tamaño de la letra, pero yo les digo un poquito a qué se refiere. En la parte de abajo, en la izquierda, están los tipos de investigadores reconocidos y en la derecha están los investigadores reconocidos por género. Entonces, en detalle, el tono café oscuro, arriba a la izquierda, es grupos que han sido simplemente reconocidos. El tono naranja son grupos de categoría A1, el tono amarillo o ocre es grupos A, el celeste B, el moradito C y el azul, un poco más oscuro, grupos D. Eso es la distribución, digamos, que uno lo puede aproximar a una distribución casi piramidal, digamos, de grupos. De la última medición del 2014, que dio un total de 3.970 grupos reconocidos o clasificados según lo que dio el resultado de la corrida del modelo. En la parte derecha están los grupos según las áreas disciplinares, y las áreas son las áreas que tienen la UDE para empezar un poco a entrar ahí como en sintonía con esos temas. Entonces ahí tenemos, por un lado, las ciencias humanas, que es la torta. Es como un tono verde clarito que está en la parte, digamos, de entre la 1 y las 3 de la tarde en el reloj. Luego le sigue un tono que es como un verde, sería daltónico. Le sigue un tono verde como entre las 3 y las 5, que es el de ingeniería. Luego le sigue un tono celeste, que es el del área básicas. Luego le sigue un tono verdecito más pequeño, que son las ciencias agrícolas. Luego le sigue el tono rojo grande, que es la zona más grande del pastel, que son las ciencias sociales, y luego un tono de las ciencias humanas. Entonces, esas son como las distribuciones. En la parte de abajo, pues, es muy fácil deducirlo. La porción más grande, casi amarilla, es de investigadores junior, la intermedia es de investigadores asociados y la más pequeña es de investigadores senior, la azul. Y en la derecha el tono de género, el púrpura o fucsia es femenino y el azul es masculino. Esa es la distribución para Colombia de la última medición, para tener un panorama. Sobre la derecha está, como les decía, dónde están ubicados los grupos o los investigadores. El 91% de los grupos y el 86% de los investigadores están concentrados en instituciones de educación superior, que llamamos las IES. El 3% de los grupos y el 2% de los investigadores en el gobierno, el 2% de los grupos y el 1% de los investigadores en las empresas, y el restante 4 y 11% en entidades privadas o sin ánimo de lucro. Privadas sin ánimo de lucro. Ese es el panorama. Y finalmente, en la gráfica inferior está una evolución de lo que ha sido la medición de grupos. Aquí está desde hace ya bastantes años, desde el año 2002, es la primera barra a la izquierda, hasta la última medición del 2014. Y el tono amarillo significa cuántos grupos están registrados en la plataforma, pero se pone en verde los que fueron de ese gran total fueron reconocidos. Entonces ustedes ven la evolución. En cuanto al número de grupos, pues hay un crecimiento significativo de los registrados. En los reconocidos, pues hay un incremento y luego hay un decremento. Ustedes saben que teníamos unos umbrales absolutos en el modelo y que luego se volvieron umbrales relativos, y eso pues hizo que automáticamente se ajustara un poco el resultado. Creo que eso explica la parte final del comportamiento.
pero definitivamente pues hay evidente una tendencia de crecimiento independientemente de si son reconocidos o no, y el grupo reconocido se ha ido estabilizando, digamos, con estos ajustes que suena también lógico de autonormalizar o autorreferenciar los umbrales para la medición. En esta gráfica está lo que les hablaba de las concentraciones y las brechas de regiones. La gráfica de la izquierda es de la distribución de grupos, la de la derecha, el mapa es de la distribución de investigadores reconocidos, y el diámetro de los círculos pues corresponde básicamente, es proporcional al número de grupos o investigadores que hay en cada región, en cada departamento en este caso. Entonces, lo tradicional, alta concentración en Bogotá, Distrito Capital, en Antioquia, en Valle, eje cafetero, pues si se mira como un todo, tiene una participación importante. Gracias. Eje cafetero tiene una concentración también importante. Y hay otras regiones, Caribe, algo de Santander también, pero definitivamente pues, el resto de regiones tienen contribuciones muy pequeñas. Y el panorama es muy similar en investigadores. Sobre la parte derecha está básicamente las áreas de conocimiento que agrupan o que aglutinan los grupos de investigación y los investigadores que van también equivalentes. Pues ustedes pueden ver aquí ciencias sociales, de nuevo, como lo decía la gráfica anterior, es de los que más aglutina este tipo de grupos, seguido quizá de ciencias naturales y también de ciencias de la salud, con una cercanía de ingeniería y tecnología. En áreas de conocimiento en cuanto a investigadores, pues es un comportamiento también muy cercano, pero sin duda sociales y naturales pues siguen aglutinando una buena parte de estos investigadores. Ahora, si uno hace cocientes entre estas áreas, pues puede darle algún índice algo cercano a un índice de productividad si es que queremos sacar algo normalizado de esta parte frente a esto. Bueno, les decía, pues sí, una concentración fuerte que se sigue evidenciando acá y no es tampoco diferente si uno quiere mirar los grupos de mayor categoría. El grupo A1, 103 en Bogotá, de unos 300 y tantos, si no estoy mal. Y este mapa pues evidencia eso, grupos A, grupos A1, y según las regiones como está esa concentración en general. Este es un poco el refuerzo de la lámina anterior. Eso era un tema de capacidades, cuando uno habla de dónde están los grupos y dónde están los investigadores. Esa es la potencial población que estaría en capacidad de generar productos de investigación. Cuando uno pasa a los productos de investigación, están aquí concentrados en dos aspectos. Uno, el crecimiento de los artículos indexados en estos dos índices de Thomson y Scott, ustedes lo conocen, el Web Science y el JCR básicamente, y publicados en el periodo 1995-2014. Pues ustedes ven yo me acuerdo que la primera medición, cuando sacaron este factor de 600 y pico, uno decía, tener un par de artículos ahí era un gran logro. Cuando uno mira eso hace muchos años, hoy día pues estamos hablando de un volumen mucho más grande, que estamos hablando ya de un acumulado de más de 10.000 artículos en el 2012. Pero aquí sobre las láminas, sobre los fondos, están también como diferentes momentos que se han ido viviendo en procesos de medición y de etapas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Aquí estamos hablando de cuando se hicieron las primeras mediciones de grupos de investigación y demás, cómo se empezó a hacer el tema de la plataforma Cienti, cuando se hacían las mediciones manuales, ya lo empezamos a hacer a través de una plataforma. La implementación ya de los índices de Cienticol y demás, bueno, están todas las épocas a lo largo del tiempo de los años. Uno mira, ya son más de 20 años de construcción. Esto es un esfuerzo que ahorita reforzaré en el mensaje con la presentación del modelo de medición de grupos. Es un activo importante de la comunidad del Sistema Nacional que creo que hay que seguirle sacando jugo y seguirlo perfeccionando, porque tiene muchas oportunidades todavía de ser mucho más operable, por decirlo de alguna manera. En esta zona están por paquetes los grupos de investigación según categorías A1, A, B, C, D y grupos reconocidos. Y las barras aglutinan los tipos de productos que en la última medición del 2014 de grupos se registraron y se avalaron por las instituciones. Entonces las barras celestes son generación de nuevo conocimiento. Recuerden que ahí entran los artículos, digamos, del nivel internacional, fundamentalmente, y algunas patentes.
En la barra naranja estamos hablando de las actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Pues, muy en consonancia con el panorama que veíamos al principio de OCDE, pues nuestro esfuerzo está más concentrado en nuevo conocimiento que en esta zona, en transferir, en generar impactos en organizaciones externas a las académicas. Pues ahí hay un esfuerzo y hay unos productos, pero definitivamente no es comparable con el de productos de nuevo conocimiento. En la barra gris están las actividades de apropiación social del conocimiento, que incluye tanto la divulgación científica como la divulgación a comunidades. Es una barra bastante grande, ustedes la ven en esta dirección, y la barra amarilla corresponde a los productos de formación de recursos humanos. Formación de recursos humanos, maestría, doctorado y demás, entonces ustedes ven ahí las contribuciones para cada uno de estos productos. Cuando uno mira, pues obviamente estos son consolidados de los paquetes de grupos. Aquí hay contribución de 300 grupos, para efectos de análisis aquí hay más de 1300 grupos. Cuando uno mira nuevo conocimiento, estos 1300 grupos, pues estos producen más o menos equivalente, pero estrictamente un poquito más que este mismo paquete. Entonces está en una proporción de 1 a 5, si uno quiere hacer un análisis de proporcionalidad. O entre la A1 y la B también hay casi cercana, pero aquí está aglutina casi 800 grupos en vez de 300. Entonces, eso muestra un poco la madurez del grupo de investigación en el que está llegando acá y va enfocando mucho más su frente en producción de nuevo conocimiento, pues es un poco lo que el modelo nos indica. Y los grupos reconocidos pues tienen, digamos, unas conclusiones justamente, por eso son solamente reconocidos. Son grupos que uno considera, según el modelo, que están en un proceso más de consolidación, de maduración, pero que todavía no están en una etapa completamente productiva, por decirlo así. Tenemos un tema de publicaciones y revistas nacionales, de mucha discusión de tiempo atrás. Yo creo que, y ahorita tendríamos que abordar un poco ese tema, y es, en su momento se generaron unos incentivos para los investigadores, yo los recibí en su momento, en aras a construir y a fomentar una actividad que en su momento era un poco quijotesca, yo creo. Yo me acuerdo que mis maestros, cuando yo empecé a estudiar, muy pocos investigaban, no fueron muchos. Eran raros, eran bichos raros los que se decidieron meter por el tema de la investigación. La mayoría hacía su docencia válida, y entonces eso hizo que se generara una serie de medidas para promover y hacer atractiva la actividad de investigación. Entonces, eso se entrecruzó con el tema de las revistas científicas, porque pues una manera de mostrar que había actividad de investigación era que había publicaciones. Y las publicaciones, pues tenemos los dos universos que ya vimos, las publicaciones a nivel Colombia, a nivel América Latina y a nivel mundo. Y seguimos, digamos, en un marco de publicaciones nacionales que se han venido fortaleciendo, formalizando y haciendo un modelo de índice nacional de revistas científicas que hemos denominado Publindex, en el cual a hoy tenemos 542 revistas en diferentes categorías, 28 categoría A1, 138 A2, 130 en categoría B y 246 en C. Y sin embargo, para las revistas internacionales, pues hay un proceso que el Corciencias ha venido adelantando de homologación para diferentes categorías también equivalentes, entre comillas, con estas mismas etiquetas, en los cuales se han venido homologando un total de 71.000 revistas. Yo casi me voy de espalda cuando vi ese número, yo no lo tenía de la base. ¿Qué significa eso? Que son las revistas que año a año de los diferentes índices se van adoptando. De los índices, hay más de 86 índices referenciales y citacionales que se tienen en este espectro y se siguen incorporando para hacer mediciones y con diferentes criterios y un modelo de homologación, pues sacar cuáles equivaldrían a cada una de estas. Esto, ustedes vieron, mi investigación en doctorado fue en procesamiento de imágenes y más específicamente en algo que se llama clasificación de patrones, que tiene que ver mucho con categorizar las cosas, darle etiquetas a las cosas. Y cuando uno hace clasificación, uno es muy consciente de que tiene siempre dos tipos de errores casi que inevitables. Uno llama errores de falsa aceptación y errores de falso rechazo. Entonces, si yo estoy diciendo que una publicación es de categoría A1, con un modelo, el que sea, siempre voy a tener categorías que seguramente no merecerían estar ahí, falsa aceptación, y categorías y revistas que me quedaron por fuera, falso rechazo.
Y eso es inevitable estadísticamente. Con cualquier clasificador que uno utilice en el modelo de lógica FUSI o la inteligencia artificial, estadística, variada, multivariada, lo que ustedes quieran, siempre es inevitable, usted lo reduce, pero no lo elimina nunca. Y eso va asociado al mismo proceso de hacer clasificación. Entonces, eso ha generado discusiones, polémicas, malestares, pero pues es el proceso, digamos, de la manera que se ha venido adelantando a tener hoy día este paquete de 71.000 revistas cubiertas por la homologación. Y pues, como les decía, eso hace parte de los ¿por qué es tan sensible ese tema? Pues ustedes no tienen por qué responderme, pues tienen unos incentivos que afectan, como decía un colega mío, el órgano más sensible del ser humano. Y de ahí viene pues parte de la sensibilidad y el interés por este tema. ¿Qué situación tenemos ahora? Pues que cuando uno mira este A1 de acá y lo compara con este A1 de acá, pues seguramente en este A1 de acá, para hablar de alguna cosa absurda, aunque no estoy seguro, pero puede que de esa manera de ejemplo, seguramente aquí está Science o Nature, dos de las revistas que uno diría científicamente más respetadas a nivel mundial, no de una disciplina en particular. Y uno dice que tanto se parece a Nature a una hasta el 28, entonces uno dice, pues, guardemos las proporciones, ¿no? Son buenas aquí a nivel local, pero no tanto. Entonces, cuando se plantea esa inquietud, pues hablamos de la calibración del pool index, es decir, cómo es el pool index frente a otros índices internacionales y cómo se deberían conectar. Y ese es un desafío que tiene Colciencias ahorita y viene trabajando desde hace más de un año. Ahora, lo complejo de este tema, lo sensible de este tema, ya se lo dije, es que esto tiene implicaciones por decisiones que no son de Colciencias, que son del Ministerio de Educación y su regulación. Entonces, entenderán ustedes la disyuntiva de Colciencias, ¿no? Consistencia o aceptación. Que todos queden contentos porque Colciencias dijo lo que más favorece o que seamos coherentes con lo que el modelo debería hacer. No es fácil, ¿no? Sobre esta lámina, esta gráfica, en la parte de abajo está la tendencia de cómo ha sido el número de revistas indexadas desde el año 2002 hasta el año 2014. Y en naranja están las revistas que son nuevas o han ingresado al proceso. Cuando uno mira, pues evidentemente ahí hay un disparo exponencial, bueno, no exponencial, es lineal, pero de 100 a más de casi 542 revistas, les decía ahorita, que tenemos acá en este momento. Cuando uno dice 542 revistas, y desde que yo estaba en la UIS era un crítico del tema, decían, bueno, ya vimos que hay 8.000 y pico de investigadores, casi 9.000 investigadores en Colombia. Que cada una de estas 542 revistas tenga una periodicidad de 4 ejemplares al año, con 10 artículos cada uno, son 40 artículos por revista. Y son 540 revistas, eso implica que hay que sacar, ¿cuántos artículos? Como 20.000, ¿no? Más de 20.000. 8.000 investigadores, para que esto funcione, deberían producir más de casi 3 artículos por año, para al menos alimentar las revistas nacionales. ¿Qué selectividad tendríamos? ¿Quiénes son editores aquí? De los que sufren con el tema de la selectividad. Cuando le preguntan cuántos artículos rechaza de cada cual que acepta. ¿Qué diferencian las revistas internacionales frente a esta? Que uno manda 10 artículos y publican 2, publican 1, publican 3. Y aquí a veces a nosotros nos toca, y yo me acuerdo porque los editores de la UI sufrían, llamar a fulano, oiga, usted no tiene un articulito con el que me colabore para completar el número. Que no me sale el de este y se me descuadra. Y después no me mete Colciencias allá porque me falta un ejemplar en el año. Esa es una reflexión de un temita que tengo mañana en una reunión y también es muy importante. Yo les estoy haciendo aquí sancocho de mis preocupaciones, pero discúlpenme. Y es el tema de ética e integridad científica. Mañana tenemos diálogos, el tercer diálogo de ética e integridad científica con un equipo de personas que han ido participando de ese ejercicio muy bonito también. Pero yo diría, esa reflexión que les acabo de hacer de números muy gruesos merece cuidado. ¿Qué tanta selectividad tienen nuestras revistas hoy día? ¿Qué volumen de artículos reciben? Etcétera, etcétera. Sí, yo sé que los 8.000 de pronto no son 8.000 porque ahí faltan los estudiantes que no quedaron integrados, etcétera, etcétera, pero en líneas gruesas es el panorama.
Y entonces, ¿qué deberíamos tener? ¿Más revistas o menos revistas? Afortunadamente uno mira y los últimos años como que tienden a saturarse un poquito, ¿no? Las últimas 3 ediciones, sin que eso le dé tranquilidad. Pero es que esto se ha entrecruzado, y yo lo viví también, todo tipo de decisiones con el Ministerio de Educación, que llegan los padres a acreditar un programa y muéstrenme sus revistas. No es donde publican ustedes, sino muéstrenme sus revistas. Y la universidad sí apoya las revistas. Después la universidad salen corriendo a ver cómo hacemos más revistas. Ese es un tema que les dejo de reflexión. En mi época yo decía, debería haber grandes revistas nacionales, por disciplinas o qué sé yo, por asociaciones. La revista de física, que ya existe, o la revista de la Sociedad Colombiana de Química, que ya existe. Y hombre, pues que esa tenga la periodicidad adecuada para recoger lo que hay, pero que tenga también la selectividad adecuada para que lo que publique sea de calidad. Y solo por esa vía esas revistas podrán ingresar a los índices internacionales y empezar a romper el techo que les hablé del 1% en la contribución científica mundial. Y empezamos a hacer, entre comillas, una ciencia, por lo menos para las disciplinas que eso lo permita, referenciable internacionalmente, y una ciencia local que uno diría, para ciertas áreas esos impactos son completamente válidos, pero para ciertas áreas que son globales y universales, pues hombre, eso sí le deja a uno como pensando largo. Entonces es una reflexión que yo los invito a hacer con el corazón en la mano, porque pues como les digo, yo vengo del medio y ahora estoy del otro lado, y tratando de entender que todo este tipo de decisiones son muy sensibles y muy complejas. Colciencias tiene este proceso, tiene que hacerlo, tiene que tomar decisiones difíciles, de ser muy sincero, muy difíciles, de cómo se engrana esto. Y aquí les quiero anticipar con eso un poquitico hacia dónde debería migrar la historia. Esto no es un resultado, sino es un ilustrativo, tómenlo así. Uno dice en general que el índice bibliográfico colombiano debería empatar en algún momento o enganchar en algún momento con los cuartiles de los índices internacionales. Hay diferentes índices internacionales que hacen o utilizan lo que llamamos el factor de impacto como manera de definir la calidad de las revistas, y hay diferentes maneras de medir el factor de impacto. Hay varios de estos índices, algunos más aceptados en unas disciplinas que otras, y esa es una discusión también que hay que dar. Y los cuartiles pues dividen básicamente estadísticamente las revistas que están dentro de esas bases, cuál es el factor de impacto de cada una de esas revistas, fundamentalmente a partir de las diferentes citaciones que reciben cada uno de los artículos publicados, pero pues hacen la estadística promedio. Los artículos de esta revista son citados en promedio tantas veces, y entonces por lo tanto la revista, después de un proceso allí de numérico, pues llega a determinarse que tiene un factor de impacto A, B o C. Y entonces hay investigadores en el mundo que son muy selectivos y dicen: yo no publico. Yo tenía unos en la UIS que eran muy selectivos, dicen: yo en revistas de menos de factor de impacto 5 no me interesa, porque eso es botar a la basura lo que yo he hecho. Lo decían así, y era su criterio. Pues trabajaban a veces y no los presionaba, que bueno, ¿qué pasó? Que no hay indicadores, el grupo no produce. No, si a mí no me interesa el volumen sino la calidad. A mí no me interesa producir 5 artículos al año, sino uno cada 2 años, pero yo tengo como meta que es el journal de no sé qué, y es el factor de impacto 6, y si no me reciben allá, yo prefiero no quemarme, decía, mi trabajo. Son criterios respetables. Entonces, hacia donde voy es que esto debería como engranar para que lo que mostraba de indexación, homologación entre internacionales y nacionales fuera consistente, o sea consistente, pero no es fácil, insisto, no es fácil. Si no es fácil clasificar estas aquí de casa, mucho menos que este empate, con qué criterios, que sea incluyente, que todas las disciplinas presentan que las revistas en las que habitualmente publican hacen parte de, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando en eso, ya hay un documento base que estamos revisando, que será sometido pues naturalmente a discusión, a debate, pero este es básicamente el trabajo que tenemos que hacer y el reto que tenemos, que no es sencillo, insisto, en esta materia. Pasemos a formación. Entonces hemos hablado de los grupos, las capacidades, los productos que generan, las revistas nacionales, que es otro componente del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahora hablemos de formación, donde ha sido el esfuerzo grande de los últimos años, como les decía. Esta gráfica, compleja para mi gusto, tiene mucha información valiosa. Barras moraditas
doctorados y maestrías en el exterior, puntos verdes, que están solo en la parte final, este punto verde, fundamentalmente, son doctorados y maestrías en el exterior con regalías. Fíjense que ya hay una apuesta importante de más de 200, interesante. Esta gráfica es los valores totales de doctorados, y la barra verde es doctorados nacionales, y el punto morado es doctorados nacionales y maestrías con regalías, que está aquí. Es alrededor de los 450, 500, más o menos. Entonces ustedes pueden ver, y aquí hay también diferentes épocas, ¿no? Diferentes épocas de los créditos con el BID. Cuando yo hice mi trabajo de grado, era parte del equipamiento que tenía, era un crédito del BID que tenía mi laboratorio. Entonces esas eran las épocas buenas: BID 1, BID 2, BID 3. Luego ya los diferentes épocas de programas nacionales de ciencia y tecnología, y bueno, otras épocas que se han visto a lo largo del tiempo con diferentes programas que ha tenido. Conciencias hizo la apuesta fuerte a partir de esta zona, ¿sí?, que es la apuesta de los programas doctorales de conciencia. 2008, aquí era más con recursos de crédito externo y CETEX y demás, que se fomentaban las maestrías y los doctorados nacionales en el exterior, pero el disparo está aquí, ustedes lo ven, esta zona es completamente distinta al comportamiento de esto. A partir de este momento se dispara. En un primer año, doctorado nacional de 157, luego 224, luego 343, y en el último año, 2014, tuvimos más de 750 doctores financiados nacionales, y entre todos los actores, no solo Conciencia sino los demás, 400 en el exterior, sumando contribuciones, como decía, de regalías, por futuro, ICETEX y otros fondos también de cooperación internacional que le suman a eso. Entonces uno dice, bueno, ahí vamos. Si hacemos el balance del último año, más de 1.100 doctores en formación que estarán aterrizando de regreso hacia el año 2018-2019. Esta es una evolución de los programas de crédito beca con Colfuturo también, donde se ve la evolución de doctorados y maestrías. Pues ustedes en Colfuturo va a generar una capacidad interesante de promover, apalancando recursos, este tipo de formaciones también, y contribuye a estas metas hoy día. Cuando uno mira el total, son 6.800 más o menos créditos educativos controlables en el periodo 1992-2014, pero si uno divide entre esto, que son 12 años, 13 años quizá, el factor aquí no llega a los 600. Uno dice 600 doctores cada año, pues es una cifra todavía corta para Colombia. Esta lámina creo que la voy a omitir porque he consumido bastante tiempo. Este es de la concentración nuevamente. Aquí hay una referencia a dónde están los centros de investigación y los centros de desarrollo tecnológico ubicados en el país. Esta parte es de centros de investigación y esta de centros de desarrollo tecnológico según las disciplinas. Ustedes los ven: salud, ciencias humanas, sociales y humanas, agropecuaria y demás. En resumen, los centros de investigación se concentran disciplinarmente en salud, en sociales y humanas y en agropecuarias, y luego estos tres, y luego algo ya muy por ahí. Y los centros de desarrollo tecnológico se concentran como en tres temas fundamentalmente: uno, en agropecuarias, en energía y minería, y en desarrollo tecnológico industrial y calidad. Los demás temas son bastante menores. En total tenemos de la última convocatoria 75 centros reconocidos, pero nuevamente el panorama de la concentración. Si sumamos aquí entre estos dos nomás, nos da el 60%, y si sumamos estos dos, casi el 75%. En 4 departamentos. Entonces, nuevamente, concentración, aunque con esto también hay un trabajo fuerte que se está haciendo de conciencia, de revisar el concepto de centro de investigación, porque en últimas pareciera haber mucho afán en muchos casos por generar nuevos centros de investigación. Y cuando uno habla de un centro de investigación, hay como dos figuras, ¿no? Los centros de investigación que funcionan inmersos dentro de una universidad, es decir, que no son, entre comillas, autónomos, y otros que sí lo son. Yo he tenido la oportunidad de estar en juntas directivas de diferentes centros autónomos, y pues es como crear una empresa nueva, que tiene que buscar recursos, que tiene que pagar sus facturas, que tiene que pagar el arriendo, que tiene que pagar su planta, su nómina, etcétera, 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 declarar impuestos, estas cosas. Entonces, cuando uno habla de investigar, que si yo quiero tener el centro de investigación, pues tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, ¿no? Y qué le añade como valor tener un centro de investigación. Si es esa autonomía que buscaba, tiene un precio, si es que la quiere lograr, o si de pronto es mejor seguir siendo un grupo que tiene la sombrilla de la universidad, que sustenta buena parte de su operación, que a uno a veces le parece que está dada, ¿no? El espacio, los servicios, la vigilancia,
como cuando uno está en el hogar paterno. Uno le cobra, pero ya que uno tiene que empezar a pasar las facturas, entonces se entiende que el asunto era un poquito más complicado de lo que se creía inicialmente. Entonces, en el panorama de centros, como les digo, se está haciendo un trabajo de revisión del modelo que se entiende por centro, hacer la diferenciación. Se está utilizando mucho un concepto que tiene o que desarrolló la NASA hace ya un buen tiempo, que llaman los TRLs, los Technology Readiness Levels, que es como más o menos qué tan cerca está de que esa investigación que se hace en un centro sea aplicable, si está en el nivel estrictamente de investigación básica o si ya está en un proceso ya de transferencia o de escalamiento, y eso tiene varios niveles de madurez ahí de por medio. Eso está inspirando un poco ese trabajo, ya digamos de aquí a diciembre tiene que estar concluido y pasar a la etapa ya de socialización, diría yo. Voy a omitir esa lámina para poder avanzar. ¿Hacia dónde están las apuestas de Colombia para cerrar esta parte? Están en estos tres frentes y creo que es interesante poderlo resumir. Ahora, esto no es excluyente, ¿no? Son apuestas. No quiere decir que no se vaya a hacer nada más, pero por lo menos deberían ser lo que nos mueve. Entonces, por un lado, tener una producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina. Es decir, tenemos que generar conocimiento de calidad, buen conocimiento. Generar desarrollo y riqueza a través de empresas sofisticadas e innovadoras. Y trabajar algo muy importante, que es una cultura que valora y gestiona el conocimiento. Y uno dice en esos tres frentes, Conciencias tiene acciones, y ahorita les voy a contar qué tipo de acciones, todo eso dentro del marco de una institucionalidad en conciencias y de otros conceptos del sistema nacional y de regionalización e internacionalización. Para cada uno de esos tres renglones o esas tres metas, hay apuestas ya más específicas en la producción científica y ambiciosa. Las metas del cuatrienio están orientadas a 13.400 artículos publicados en revistas científicas especializadas. Ustedes vieron la tasa de producción en ICI Scopus, por lo menos. Ahí hay un referente. La pregunta es, ¿qué vamos a considerar científicas especializadas? Pues las nacionales, ¿hasta qué nivel? ¿Las D, las C, las A1? ¿O solo las extranjeras? ¿O qué otro tipo de producción científica se puede involucrar ahí? Y eso es parte de la definición que estamos también trabajando. Por otro lado, un tema de capacidad, 10.000 maestrías y doctorandos para el año 2018, como les decía, metas de cuatrenio. Y por otro lado, empezar a focalizar. Este es un tema también que a mí me ha interesado toda la vida, y es poder trascender las disciplinas. Como les decía al principio, pues han sido unos aprendizajes que yo he hecho de tratar de entender las dinámicas, las prácticas, los intereses de otras disciplinas, los métodos, cosa que no es fácil. Pero creo que hay algo que permite avanzar hacia allá, y es cuando hay un interés común, cuando hay un propósito. Y esos propósitos, que en este caso a veces uno habla, pues son propósitos o estrictamente académicos, o propósitos de país, o de región, o de ciudad. Y creo que alrededor de esos temas uno puede empezar a cohesionar y a tratar de construir lo que uno pudiera llamar programas de investigación. Siempre he creído que los programas de investigación tienen que ser mucho más que paquetes de proyectos, sino realmente iniciativas de un horizonte de tiempo muy razonable para hacer una contribución significativa en el tema. Y uno ha hablado del programa espacial de poner al hombre en la luna como algo muy claro y muy concreto. ¿Se cumple cuándo? El día que el hombre llegue a la luna, no el día que yo publique 100 artículos y tenga 3 patentes y intente lanzar 3 cohetes y no se me caiga ninguno. Es el día que el tipo se pare ya, y es muy claro. Entonces, si uno pudiera llegar a construir desde la región, desde el país, a través de los programas nacionales, conciencias, el que coordine, quien sea, metas, qué sé yo, que contribuyan de manera razonable desde la investigación a mejorar condiciones de vida de los colombianos en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo. Pero cómo la investigación, sin que sea la solución a todos los problemas, contribuye de manera significativa en esos problemas. Yo creo que eso nos puede juntar fácilmente a muchas disciplinas. Entonces, eso requiere focalización, es escoger a qué le vamos a apostar. Pues obviamente, si yo estoy en el área de salud, yo quisiera que la apuesta fuera en salud, y si yo estoy en el área agrícola, quisiera que la apuesta fuera en alimentos, y etcétera, etcétera. Pero uno también tiene que de las diferentes disciplinas entender. Yo trabajaba en la escuela de ingeniería electrónica, entonces, hay una escuela electrónica, entonces a mí no me interesa, ¿no? Pues yo miro desde la electrónica cómo contribuyo a temas de salud, cómo contribuyo a temas de energía, o cómo contribuyo a temas de biodiversidad, así no me parece evidente entrar. Claro, lo mejor es ser protagonista,
y ser el eje del tema. Pero no por eso hay que dejar de pensar en grande y creer que las apuestas, que la focalización, nos permiten mostrar impactos mucho más sólidos. ¿Qué es algo que uno le puede dar al diagnóstico del sistema actual de ciencia, tecnología e innovación en Colombia? Que es un sistema definitivamente bastante atomizado, con esfuerzos institucionales, grupales, individuales, sectoriales, muy válidos. Anecdótico, este lunes tenía una reunión con el Ministerio del Trabajo y entendí que por allá hay un fondo en el que con el tema de los riesgos laborales hay un recurso que se puede destinar a investigación. Yo no tenía la menor idea de que eso existía. Pero ¿cómo se articula eso con el sistema? Entonces ahí está el reto. ¿Quién administra el recurso? El Ministerio del Trabajo. ¿Quién toma las decisiones de inversión? Un consejo que existe ya. Hay que hacer un convenio, o sea, hay una cantidad de parafernales que no es fácil articular y sobre todo orientar el sistema porque cada cual pues tiene también unos intereses válidos. Y el fondo de riesgos laborales pues tendrá interés en que se impacte en temas de riesgos laborales. Y no es simplemente que pasen la plata por ciencias para que mire a ver qué hace con eso. Entonces, ese ejercicio de articulación en los propósitos, en la financiación, en la institucionalidad, pues es un gran esfuerzo que hay que hacer. Yo soy convencido de ello. Porque es que uno, digamos, y perdónenme la autocrítica porque lo considero una autocrítica, es muy fácil decir que Colombia está muy mal porque solo invierte el 0.22 del PIB en ciencia, tecnología e innovación y reclamar que debe haber más inversión. Y si yo fuera un ciudadano de la calle, no científico, le diría, ¿y por qué? Eso debe ser muy bueno y yo lo respeto mucho a usted, señor investigador. Pero cuénteme por qué en vez de invertir en vivienda o en salud, tiene que invertir en eso. Para que usted publique más artículos, bueno, sí, muy respetable, pero es que yo estoy pasando hambre, o mi familia está enferma, o yo no tengo casa, o yo no tengo trabajo. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo hacer ese reclamo? Si lo hago a la luz de una propuesta, de un propósito, que esta investigación nos va a ayudar a sacar adelante unos temas, hombre, pues yo al menos le estoy vendiendo una promesa, ¿no? Que tiene riesgos porque es investigación, que es una contribución y no es la solución a todos los problemas, de acuerdo. Pero por lo menos hace más sentido. Así no, mire, es que esta investigación es muy importante, señor ciudadano, porque esto nos va a permitir, o por lo menos la expectativa que tenemos, contribuir a resolver esto y aquello, y a mejorar esto y aquello y aquello. Suena difícil de hacer, como les digo, porque significa conciliar intereses de disciplinas que son muy diversas, conciliar instituciones, conciliar muchas cosas. Pero yo sí pienso que en un país con un presupuesto tan escaso como el nuestro, pues es la única manera de hacer una propuesta constructiva, por lo menos la que a mí se me ocurre, no quiere decir que no haya más, una propuesta constructiva para decir que se tiene que destinar más presupuesto cuando tiene una promesa clara de intención, al menos una intencionalidad, un propósito. Ese es otro tema que les dejo para la reflexión sobre estas áreas foco que se están planteando. ¿Cómo se podría lograr eso? Pues hay diferentes instrumentos, no me voy a tener aquí a hablar de muchos, que ustedes ven acá para que esa producción científica colombiana pues se incremente. Hay que seguir formando gente, los nuevos doctores en su proceso de formación generan publicaciones, los magísteres, hay que seguir vinculando doctores al sistema, no es suficiente el esfuerzo de formación, sino también hay que seguir vinculando a gente ya formada. Hay que fortalecer el PubIndex, como les decía, para saber entonces qué sí es científico especializado y qué es, digamos, todavía no tan maduro. Seguir clasificando grupos, seguir fortaleciendo las publicaciones, fortalecer los centros de investigación, como ya les dije, e impulsar diferentes programas de generación de conocimiento. Hay una segunda apuesta hacia construir empresas más sofisticadas e innovadoras, como les decía. Eso se traduce en unas metas muy concretas, 7.000 empresas que se puedan considerar de esta categoría. Y ahí surge una pregunta, ¿qué es una empresa innovadora? La Dirección de Innovación tiene que resolver esa pregunta. ¿Cómo establece que una empresa realmente es innovadora? Ustedes tuvieron ayer una charla de beneficios tributarios que dicen los empresarios cuando van a invertir en ciencia y tecnología. Es que ese proceso es muy complicado. Pues el tema de las empresas altamente innovadoras, que es un pedacito de estas 7.000 que se hablan allí, la propuesta que hay, y que ya es digamos, tiene viabilidad, es que una vez que una empresa sea altamente innovadora, el análisis de las inversiones no es ex ante, sino es ex post.
Entonces la empresa hace sus inversiones, hace sus deducciones de acuerdo con los criterios que se den, y luego puede ser objeto de auditoría. Ella responderá si lo hizo bien o lo hizo mal, pero por lo menos el tema de que la agilidad para invertir depende de conciencia, ya se traslada a la empresa misma a tomar las decisiones con los criterios que tiene para ello. Ahí hay un paso muy importante, porque entonces eso debería destrabar en parte ese reclamo que se hace, que la empresa privada en Colombia no invierte en ciencia y tecnología, que por qué no lo hace. Pero eso sería para las empresas que sean clasificadas como empresas altamente innovadoras. Hay que incrementar patentes. Yo tuve la muy interesante experiencia de construir en la UIS con el equipo de la vicerrectoría el programa de patentes allá. No vi la primera antes de mi retiro, hace ya 3 años y medio, pero me mandaron las fotos y ya tienen varias, y eso me dio mucho gusto. Y pues entiendo que las universidades de la región también están haciendo sus trabajos en esa dirección. No les sigo la pista, pero es un tema interesante, es todo un aprendizaje, como les digo, porque yo hago una anécdota ahí muy interesante. La primera que salió fue un trabajo de un profesor de salud, que era el que yo menos me esperaba. Estábamos trabajando con una caja de cambios variable, caja de cambios de velocidad variable, un tema mecánico muy interesante, muy promisorio. A esa yo le ponía muchas apuestas. Trabajábamos con un dispositivo de rayos X portátil, que había un profesor de física, un ruso. Y yo esas eran como las que les tenía como más interés. Y había otra como muy sencilla, que era una trampa para atrapar insectos, y esa fue la que primero salió, la primera patente de la UIS. Y esa no era el propósito de ningún proyecto, era algo que un profesor había empezado a construir él, porque en su proyecto necesitaba atrapar insectos. Un profesor que hacía investigación en Chávez, profesor Angulo, y esa fue la primera patente de la UIS. Y la lección fue pues por 1000 puntas, porque pues él no sabía que eso se podía patentar. Y cuando sacamos el programa de fomento en la universidad, dijimos, oigan, entonces ¿será que esto se puede patentar? Venga y hablamos. Y lo escuchamos y al final dijimos, sí, sí se puede. Pero la mayor sorpresa mía fue que se comercializó. Y no es que genere millones de dólares, pero salió una empresa que decía que le interesaba producir las jaulas, las trampas, y le pagó algo a la universidad. Yo no sé si fue mucho o poco, pero para mí fue una gran lección. Entonces, todo eso es un proceso de aprendizaje que muchas instituciones también están haciendo. Les cuento la experiencia ya personal, para que ese número de 600 patentes se suba. Y ojalá se puedan licenciar. También recuerden que las patentes, no necesariamente por otorgarlas, se comercializan. Tiene que haber cliente para la patente. Y normalmente el porcentaje de comercialización es bien bajito. No supera ni el 5 o el 10% normalmente de las patentes que se otorgan en los diferentes países. Se están adelantando los pactos por la innovación en diferentes ciudades para comprometer a los diferentes actores a que esta actividad se promueva mucho más y se haga realidad. Y hay un tema también que ustedes vieron ayer de las deducciones tributarias. Se supone que hay un techo para beneficios tributarios de $500 millón que no se cobra. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no presentan suficientes proyectos de innovación para obtener ese beneficio. Cuando se haga el ajuste de las empresas altamente innovadoras que mencioné, pues puede que esto cambie. Pero también pues todavía, mientras eso se da, hay espacio. Aquí están los instrumentos que se utilizan para ello. Alianzas regionales, pactos por la innovación, beneficios tributarios que ustedes vieron ayer, fondos de capital de riesgo, es un tema que hay que promover, todavía no está resuelto. Hay algunos privados, pero definitivamente se requiere mucha más inyección de recursos para emprendimiento e innovación. En las universidades pues suele haber por lo general mucha iniciativa de emprendimiento de todo tipo, y normalmente, pues como les decía, uno logra esos recursos de fomento para las primeras etapas, pero también se necesita escalar, es bien difícil. Entonces terminan las ideas o por fuera del país, en fondos internacionales, o en Colombia financiándose 2 o 3, pero que realmente no es suficiente. Brigadas de patentes que están organizando la Dirección de Innovación, nodos regionales para propiedad intelectual, este es un tema que requiere mucha capacitación. Yo aprendí un poquito, pero eso es profundo y amplio, el tema de propiedad intelectual, y cómo pues se promueve el rol de gestores internos en diferentes instituciones. Y finalmente, cultura del conocimiento, básicamente seguir con el programa de jóvenes investigadores, que ustedes seguramente conocen muy bien, incluso habrán participado en él.
Estamos hablando de movilidades internacionales para pasantías en investigación con enfoque ciencia, tecnología e innovación. Es un programa que se está construyendo en el área de redes de conocimiento de conciencia que se llama Nexo Global, y hablar de los centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación. Pues ese es como parte de las metas, ya hay muchos que ustedes conocen, pero sigue habiendo proyectos en las regiones que quieren este tema de apropiación de la ciencia, pues ayudar a educar. Ahí también se está haciendo un trabajo de qué se entiende por un centro de estos, para que ese tema quede también muy claro. Y aquí están los instrumentos, que son básicamente más o menos los mismos programas que mencioné antes, las redes de centros, el programa TREV, de difusión, ondas, jóvenes investigadores y Nexo Global, no me tengo más. Y cierro con esta, y es, cuando hablamos que el país quiere tener empresas más sofisticadas e innovadoras, pues este es el resultado de las diferentes encuestas de desarrollo industrial y tecnológico realizadas recientemente. Aquí está la encuesta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Así en su orden, esas son las barras que hay en cada paquete. El paquete de la derecha, ustedes pueden ver, es el número de empresas no innovadoras, o sea, las que definitivamente para nada son innovadoras. Ustedes pueden ver que en la última medición, ese número de empresas es casi cercano a las 7.000 de las que participan en la encuesta. Si miro la siguiente categoría de la lámina, de la barra naranja, las potencialmente innovadoras, es las que podrían, pero que no necesariamente están haciéndolo completamente o rigurosamente, 4%. O sea, menos de 500 o alrededor de 500 empresas. Si voy a las que son innovadoras en sentido amplio, es decir, si no lo miro con lupa, son innovadoras, 21% de las que se midieron en el año, en la encuesta de Oxford. Y estrictamente innovadoras, 0,22%. Entonces, ese es el panorama de la innovación en Colombia, de acuerdo con esta encuesta, que no es la verdad revelada, pero pues es un indicador interesante. Y uno mira como si el panorama en algún caso estuviera creciendo las empresas que no innovan. Puede ser que estemos creando empresas, pero que las empresas que estamos creando son demasiado clásicas o no tienen procesos de innovación formalizados o incorporados dentro de las mismas. Y las estrictas porcentualmente también van bajando, usted lo ve, ¿no? Tiene una secuencia en la izquierda. Si lo miro desde la encuesta 3, 4, 5 y 6, definitivamente porcentualmente va bajando. Entonces, esos son los retos que tenemos en empresas altamente innovadoras. Por eso el famoso diálogo academia-empresa, empresa en sentido amplio, insisto, no solamente empresa industrial y productiva, sino también otro tipo de empresas, es fundamental para avanzar en esta dirección. Bueno, yo no voy a detenerme aquí porque ya estos retos los mencioné, les quedan ahí en la presentación que aquí quedará, pero esto lo he ido diciendo a lo largo de la charla, de manera que cierro este pedazo. Ya hablé de la articulación, de la protección del conocimiento, de la solución de los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no me detendré aquí a hacer refuerzos sobre estos temas para pasar a la segunda parte de la charla y no irme sin cumplir el título que les había prometido. Sí. Convocatoria Nacional para Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación y Reconocimiento de Investigadores de 2015. Esto lo lanzamos el 15 de octubre pasado en Conciencias, tuvimos transmisión por Renata, transmisión que resultó fallida. Hubo un ataque a Renata, nos reportó Renata. Sufrieron un ataque, no sé si les había pasado antes, pero en medio de la transmisión les surgió el inconveniente técnico de un ataque de hackers, me dijeron. Así que terminamos sin la transmisión, pero hicimos un video que está en el portal de Conciencias, si lo quieren ver, donde pues, hicimos una síntesis de esta presentación, está disponible en línea. Aquí que hay en esta presentación 5 secciones muy concretas. Uno, qué cifras generales tenemos en general de los procesos de medición como tal, qué logros tenemos de estos procesos de medición que, como les decía, acumulan ya más de 2 décadas, qué impacto se genera, qué cambia en este proceso y cuál es el cronograma de esta ocasión, de esta medición. Este es básicamente la primera etapa del comparativo de las últimas mediciones, las dos últimas, 2013 en tono azul oscuro, 2014 en tono azul más claro, en cuanto a investigadores senior, investigadores asociados e investigadores junior. Si ustedes observan, el panorama no cambia significativamente, incrementa un poquito el senior, incrementa un poquito el asociado y disminuye un poquito el junior. Uno diría, pues, puede haber sido que el número de investigadores se mantiene relativamente estable y simplemente hay evolución hacia otros estadios de los que estaban antes, o
también la hipótesis no había registrado todo y ahora registraron más cosas, y entonces simplemente se movieron por eso, sino porque hubiera cambiado la historia. Pero el comportamiento en general es muy similar. La distribución nuevamente en la parte derecha, cuántos de estos investigadores en instituciones de educación superior, gobierno, empresa o entidades privadas sin ánimo de lucro, de acuerdo a la de 2014. Y grupos lo mismo, ¿no? Mira, la distribución entre un año y otro en términos generales no cambia sustancialmente. Aquí hay un cambio un poquito más importante quizá en la D, pero lo importante también a tener en cuenta es que si lo miro en términos absolutos, números, no todos los grupos participan, no es el mismo número de grupos que participaron en las dos convocatorias. Algunos entran, algunos salen, etcétera, etcétera. Depende de los ahorros de las instituciones. Recuerden que la participación es voluntaria, entonces puede que haya grupos que simplemente tenían su clasificación y no se volvieron a presentar. Y eso lo voy a resumir ahorita en un cuadro, que es el que sigue. En este cuadro es relativamente fácil de leer. Aquí en las filas ponemos los grupos que en la convocatoria del 2013 estaban en categoría A1, A, B, C y D. Y aquí en las columnas es qué pasó con esos grupos. Pero los grupos que estaban en A1 en el 2013, ¿qué pasó? 204 siguieron en A1, 73 pasaron a A, 52 pasaron a B, 18 pasaron a C y 3 pasaron a B. Por alguna razón. Y así sucesivamente. Resumen, el fondo amarillo quiere decir que estos grupos mantuvieron su nivel en las dos convocatorias. Los que estaban en A1 y siguen en A1 son estos, en A y siguen en A estos, y así sucesivamente. Y los que están en esta parte inferior son grupos que mejoraron su condición. Por eso aquí dice, grupos que ascendieron 34%. Entonces hubo, por ejemplo, sorprendentemente 18 grupos C que de una vez saltaron a A1 en la siguiente medición. O 53C que saltaron a A, o mejor aún 243C que pasaron a B, y 603 que se mantuvieron. Entonces fíjense que esta categoría fue bastante ágil en ese sentido, y así para todas las demás pues se puede hacer esa misma lectura. Aquí hay unas líneas para grupos reconocidos no medidos, grupos no reconocidos y grupos nuevos en general. Y aquí están los totales en cada una de las columnas. Estos grupos de acá son grupos que desmejoraron su condición. Desmejorar su condición, ¿qué quiere decir? Pues yo lo he puesto gráficamente como grupos que remaron quizá menos rápido que los otros grupos, porque recuerden que la medición no depende de lo que yo produje hasta hoy, sino de a qué ritmo estoy produciendo comparado con los demás. Entonces, si los demás producen más, si en la convocatoria anterior yo salí en una categoría, puede que en la siguiente yo salga con un nivel inferior. Y eso explica pues parte de lo que está sucediendo en esta matriz superior, que es el 32% de los grupos. Si yo sumo estas dos, me da que más del 65% de los grupos, 66, casi 67, o mantuvieron o mejoraron su condición. Entonces, eso es parte de la dinámica de esta matriz. A mí me gusta mucho porque le permiten hacer varias lecturas de cómo se están dando las cosas. Y lo mismo se puede hacer para investigadores. Este es el equivalente a investigadores. Entonces, ustedes ven aquí los que eran junior, asociado, senior en 2013 y cómo quedaron en 2014. Los que mantuvieron, los que mejoraron y los que retrocedieron. Nuevamente, en porcentajes, más del 70% mantuvieron o mejoraron su categorización y tan solo un 28% la desmejoraron. Y están los subtotales y están los totales. Este análisis también se puede hacer por áreas de conocimiento, pero pues no terminaría si lo hiciéramos. Entonces, ese es como el análisis del comparativo. Cuando uno dice después de 2 décadas, para no pararnos en el 2015, después de 2 décadas de trabajo, ¿qué se ha logrado con esto? Recuerden que CNT es la sombrilla completa del sistema. Tiene Institulag, Civilag, Gruplag, revistas, centros, bueno, tiene todo un enjambre de sistemas de información, es un sistema complejo que le permite a uno tener información actualizada de las actividades de ciencia, tecnología e investigación desarrolladas en el país y los resultados. Esto ha sido una herramienta muy poderosa para evidenciar muchas de las cosas que hemos visto hoy acá. Esa es una construcción colectiva, no es una construcción de conciencia. Se debe a ustedes que tienen la labor de alimentarla y de mantenerla al día. Esa es parte del reto. Esto nos ha permitido pues analizar capacidades, fortalezas, potencialidades en diferentes temas, productividades y trayectorias. Yo creo que no hay institución de Colombia que
por lo menos del ámbito universitario, que no entienda a Civilat como uno de sus referentes más importantes para entender quién es alguien. Uno va y chismosea, entre comillas, en Civilat, quién es fulanito tal. Mira, ya tiene registrado mis respetos, o es un junior que todavía está haciendo sus primeros pinitos, va bien, etc. Lo hemos logrado posicionar como eso entre ustedes y nosotros. Hay bancos documentales institucionales, muchas instituciones nos piden, mándenos la información completa de mi institución, que yo quiero hacer aquí unos análisis internos de mis grupos, de los productos y demás, y eso se hace con toda frecuencia, con mucha frecuencia. Lo hemos usado para planes estratégicos de investigación de las instituciones o del mismo sistema. Se ha hecho un trabajo este año, y en la presentación que hicimos en Conciencias hubo una participación de un profesor de los que estuvo en esta mesa, de arte, arquitectura y diseño, para que el modelo sea mucho más incluyente. Esta comunidad nos decía, bueno, pero es que ahí nosotros no publicamos artículos en revistas de Scopus, entonces ¿cómo nos vemos ahí en ese modelo reflejados? Pues es un trabajo, no fue sencillo, fue un trabajo complejo, más de 2 años. Yo no estaba en Conciencias, que se cerró ahorita y se incorporamos a la admisión. Ahorita les cuento algunas cositas de eso. Estamos haciendo, o está pendiente, que un trabajo similar se pueda hacer con otras disciplinas, entre ellas, por ejemplo, ciencias sociales, que siempre nos pero es que eso que se ve ahí no es tan claro para nosotros. Pues podemos construir, hay que sentarnos a conversar, a trabajar. El trabajo requiere disciplina y mucho diálogo, mucha comunicación, pero se puede lograr, estoy convencido de ello. Estos aprendizajes, entonces, les decía, importante. El mapa de productos, ustedes, no tengo la cifra, el número acá, pero hay una infinidad de productos que hoy día se tienen considerados como parte del modelo de medición. No son solo artículos, uno menciona los que más recuerda, pero hay cantidad de cosas que ahorita miraremos, incluso qué tipo de cosas nuevas hay ahora. Y tenemos un sistema enriquecido para todos los sectores, como decía, este sistema que llamamos nosotros CIENTE, para diferentes estudios de estados de la ciencia en Colombia, como los han adelantado ya varias instituciones. ¿Qué nos ha permitido evidenciar este sistema? Pues el incremento de las capacidades en Colombia. Sin duda, todo el crecimiento de grupos de producción científica y demás, pues es a la luz de lo que siente y nos ha permitido ir explorando, con sus debilidades y fortalezas. No es un sistema perfecto, pero tiene un activo de información muy valioso hoy día. Diferentes instituciones han adoptado o toman información de ciencia, como decía, el Ministerio de Educación, los diferentes consejos y salas que están asociadas, universidades del sistema públicas y privadas. Nos ha permitido generar algunos criterios de priorización. Esto todavía no es una realidad en todos los programas, pero por lo menos algunas convocatorias ya tratan de orientarse, porque uno pudiera pensar, si esto es un modelo de madurez de los grupos de investigación, uno pudiera en un escenario suficientemente cómodo de financiación, tener instrumentos diferenciados, porque es difícil poner a competir a un grupo C con un grupo A. Y yo debería tener instrumentos diferenciados. Lo que pasa es que el marco presupuestal pues, no nos lo ha permitido. En salud se hizo un experimento este año bonito para mi gusto, que es tener 2 convocatorias para perfiles distintos. Al final uno debería quizá ni siquiera ponerle la restricción de la etiqueta, sino usted presente un poco donde siente que tiene posibilidades, pero ojalá no se diera el escenario de que los grandes se comen el pez grande, se comen el pez chico, que podría ser un riesgo en este caso. Por si se lo puso este año en salud. Esta es para grupos A1 y A, y dejar la otra, la 725, para grupos menos maduros. Posicionar a Conciencias como el referente de información especializada en sentido en el país, también ya tiene, digamos, algunos visos internacionales, y favorecer la creación de conocimiento de grupos institucionales dedicados a la gestión de conocimiento. Este era un tema que antes no generaba mayor eco, pero pues yo he visto ya muchas instituciones que están muy preocupadas por todo esto que se habla de la cienciometría y lo que sale de ello. Ahora sí, ¿qué novedades hay este año? Les decía que el trabajo de las comunidades con artes y diseño nos permitió incluir nuevos productos. Aquí hay un resumen muy breve. Como les digo, esto es toda una presentación y está en el documento de términos de referencia que está en el portal web de Conciencias. El documento es, voy a usar un término que mi equipo me puede matar, pero es como para una noche de insomnio por la longitud. Son más de 190 páginas, resultado de toda la complejidad que ha adquirido el modelo. Pero ahí están todos los detalles. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se describe cada uno de estos productos en artes, diseño y arquitectura, como son las obras o productos de investigación, creación en artes,
arquitectura y diseño. Empresas creativas y culturales, la línea de emprendimiento en arte, diseño y arquitectura es muy importante. Registros de acuerdos de licencia para la explotación de obras de esta comunidad protegidas por derecho de autor. Y ya no es solamente ir a proteger con derecho de autor esa obra, sino que realmente se esté licenciando con alguna institución. Eventos culturales y artísticos bajo ciertas condiciones, ¿no? Esto no es sacar los instrumentos o hacer una instalación, sino con unos criterios de aceptación que la misma comunidad nos ayuda a construir. Pues hay que decirlo, en conciencia, capacidad y experticia en estos conocimientos es muy puntual, muy limitada, pero con la comunidad se hizo un trabajo muy interesante y se identificaron entre ellos mismos, porque en últimas es qué es lo que me permite a mí dentro de todo ese conjunto de grupos decir cuáles son los de mayor calidad y cuáles son los de calidad siguiente, así sucesivamente hasta graduarlo, porque eso es lo que pretende el modelo, ¿no? Qué tan maduro, qué tan alta es la producción, que se vuelva algo realmente sólido y evidenciado. Entonces, ahí está hasta los talleres de creación y proyectos de investigación-creación, como les digo, cada una de esas modalidades de producto tiene su descripción y cómo se evidencia para poderlo cargar en el sistema, para que las instituciones también a su vez, en el proceso de avales, pues puedan darnos, que es la tarea que tienen las instituciones también. Eso en cuanto a esta dimensión. Se incluyeron nuevos productos también como los startups, teníamos spin-offs, pero no teníamos startups para los grupos empresariales, pues este tema es importante. Aquí hay un tema también nuevo que es guías de práctica clínica y proyectos de ley bajo ciertas condiciones. Uno dice muchas veces la investigación científica debería impactar y sería bien interesante tener impacto a nivel legislativo. Si un proyecto de investigación finalmente logra contribuir a que la legislación sea mucho más consistente, coherente, equitativa, lo que sea, pues es una contribución muy valiosa en un proyecto de investigación. ¿Qué más impacto social quiere uno que la legislación? Entonces eso hoy día ya también se puede evidenciar bajo ciertas condiciones como un nuevo producto de conocimiento. Ajustes en los indicadores de existencia, estos no es nuevo, simplemente se ajustaron cosas para hacer más evidenciable el tema de los destinos universitarios, los prototipos industriales y las plantas piloto. Todo esto es muy del área de desarrollo tecnológico e innovación, pero es importante porque ustedes vieron que son las barras más chiquitas que tenemos, tenemos que lograr que estas barras crezcan, haciendo más claro cómo se evidencia esa existencia. Los del sector productivo también se les homologó porque el sector productivo no tiene en general posibilidad de mostrar formación de recursos humanos. Y los que han estudiado el modelo entienden que para llegar a los niveles más altos hay que mostrar formación doctoral. Pues un grupo de empresas estaba desde esa perspectiva condenado a que por bueno que fuera, si tuviera 1000 patentes, nunca iba a poder llegar a ser un grupo A1 en este modelo. Y se les homologó que esa formación puede estar equivaliendo a patentes de invención. Entonces un grupo que tenga patentes bajo estas modalidades podría llegar a ser A1 sin que necesariamente tenga recurso humano. Eso se hizo pensando en grupos vinculados al sector productivo, no necesariamente en las empresas, puede ser grupos en las universidades que tienen esta dinámica y pues podrían también acogerse a esa modalidad. Y la vigencia para esta convocatoria es distinta a los años anteriores. La propuesta es que esta vigencia sea por 2 años. ¿Por qué? Porque se había planteado que se iba a hacer, esto digamos les cuento la historia que encontré en Conciencia, se había planteado que se iban a hacer 3 mediciones, de las cuales esta es la tercera, y después de estas mediciones nos íbamos a dar una pausa de 2 años para hacerle un análisis más profundo al modelo. Si necesitamos hacerle ajustes más sólidos, si hay preguntas sobre la mesa que nos han planteado, no quiere decir que ya tengamos la respuesta, ahora que miramos. La comunidad social nos ha preguntado a la unidad de análisis si es el grupo o es el investigador. Bueno, lo miramos. Ustedes vieron que ahí tenemos ya 2 lecturas grupo-investigador. El argumento que esbozan algunos alrededor de eso es la dinámica del proyecto es coyuntural y el grupo se conforma alrededor de un proyecto, pero eso puede ir migrando en función del proyecto que uno esté elaborando. Entonces, desde esa perspectiva dicen, la unidad de análisis debería ser más el investigador que el grupo. Pues eso tendrá sus pros y tendrá sus contras y hay que mirar. Preguntas como esas son las que queremos analizar en esta pausa. Queremos hacer una revisión. También, y esta es una perspectiva más personal, yo siento que el modelo se ha complejizado mucho en aras de ser incluyente, lo veníamos comentando con el equipo aquí de la vicerrectoría. Se ha complejizado mucho y eso implica una carga operativa importante. Entonces la pregunta para uno es, toda esa información que haya hoy, si realmente
añade valor al resultado final del objetivo, que es entender el grado de madurez del grupo y los productos que estamos generando, darle visibilidad a esos productos, o hasta dónde vale la pena llegar. Y habrá que mirar, porque esas 200 páginas, casi 200 páginas que les digo de los términos de referencia o del documento conceptual, no son casualidades, porque hemos ido añadiéndole cómo se evidencia, cómo se entiende, que sí es, que no es, para evitar los malos entendidos involuntarios, o a veces no tan involuntarios que también se nos dan. Afortunadamente los segundos son los menores, pero existen, entonces nos ha ido complejizando descripciones, evidencias, soportes, formas de medición, etc. Eso es, básicamente. Interesante las vigencias que las tengan en cuenta. Recuerden que el proceso es voluntario, insisto en esto, es una invitación abierta a la comunidad, el carácter es voluntario. Y en la última medición que tuvimos, establecimos lo siguiente, y es, en esta medición vamos a tener lo siguiente, y es que el reconocimiento, el cronograma nuestro va a mostrar resultados en mayo de 2016. Entonces el reconocimiento será por un año, es decir, hasta mayo de 2017, y la medición clasificación será por 2 años, es decir, hasta mayo de 2018. Recuerden que siempre al reconocimiento le damos un plazo más cortico y a clasificación le damos un plazo un poco más grande. Este sería el que nos estaría como marcando el límite de si queremos hacerle ajustes al sistema, hasta qué fecha deberíamos hacerlo para que empate con estas, o si no lo logramos, pues tocaría extenderlos la medición, la clasificación de estas un poco más allá, pero la meta es que antes de 2018 pues tengamos claro si hay que ajustar el modelo, hasta dónde se ajusta y hacer una nueva convocatoria que nos permita seguir adelante. En los últimos resultados de la de 2014, los investigadores recibieron unos reconocimientos según la categoría, los senior por 3 años. O sea, ellos tienen el pase vigente hasta 2018, que empata con esta fecha a la que esperamos que esté lista la nueva clasificación, el nuevo modelo, lo que le ajustemos al modelo. Los asociados les dimos vigencia hasta 2017. Entonces, un asociado, si el año entrante nos demoramos en la discusión y hacemos muchos ajustes, puede que el asociado se le quede corta esta. Entonces un asociado debería tomar la decisión de si más bien actualiza y se presenta, o si se queda quieto y se la juega, que en 2017 pues ya hay otra medición que le permita extender. Mi recomendación, mejor presentes. Y el investigador junior sí definitivamente tiene su vigencia hasta 2016, entonces si no se presenta ahorita, en el año entrante pues perderá su categorización como investigador junior. Entonces la recomendación para ella sí es muy fuerte, esta es suave, y la del senior pues no necesariamente es ya mucho más voluntario si lo quiere hacer. La ventana de observación, este tiene una explicación histórica. Se ha venido haciendo siempre, como se hizo la primera medición, por años completos, se mueve a año completo. Entonces por eso está en mitad de año. Sí, de julio en adelante hay productos en 2015. Pero, digamos, lo que sucede es que si yo la pongo en julio, eso no perjudica ni beneficia estadísticamente a ninguna institución, a ningún grupo, porque a nadie le va a considerar esa producción. Puede que esté registrada, no pasa nada, pero la medición pues solo hace el corte en los productos generados hasta esa fecha. ¿De acuerdo? Tienen que estar registrados, pero solo es eso. Entonces, si ustedes cargan los productos de agosto, de agosto en adelante de este año, pues quedan ahí, y en la siguiente medición efectivamente serán tenidos en cuenta. Pero en esta no entran, como les digo, es para tener años completos, anualidades completas, como se ha venido haciendo en las últimas convocatorias. Todos los estados convocatorios han estado de julio a julio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? Les decía, pues consolidar toda esta herramienta. Esto es un activo muy importante. Yo insisto, la información es la mejor herramienta para la toma de decisión. Si uno tiene información, tomar decisiones es muy difícil a nivel de grupo, a nivel de institución. El autoanálisis se puede hacer a través de este tipo de herramientas, a través de los diferentes actores del sistema. Pues Scientis se ha venido también posicionando para hacer ese tipo de consultas y tomar decisiones. Seguir haciendo el análisis de las dinámicas de producción de resultados de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las diferentes disciplinas. Y como les decía, hacer esta pausa ahorita, no tener medición el año entrante, sino en el año 2017 para, digamos, hacer este balance del modelo ahorita y mirar si introducimos algunos cambios más significativos de los que le hemos introducido hasta ahora.
Este es el cronograma, están los términos de referencia de la convocatoria, pero quiero destacar que si bien la convocatoria se lanzó el 15 de octubre, cierra el 11 de marzo a las 3 p.m., ni un minuto antes ni un minuto después. Y recuerden que colombiano que se respeta deja para el último día. Y si deja para el último día, entonces va a estar sufriendo. Y va a estar enviando correos a conciencia, que es que el servidor no me funcionó, que es que aquí hubo un apagón de energía, que hubo tormenta eléctrica, que el muchacho que estaba visitando se desmayó, porque no había almorzado, etcétera, etcétera. Entonces, por favor no lo dejen para el último día. Desde ya se puede cargar y actualizar todo. Hay que coordinar los avales de los grupos con la vicerrectoría, porque naturalmente es una labor que ellos tienen que hacer, así que si lo dejan para el último día, me imagino que va a ser imposible que la vicerrectoría le dé los avales. Y los demás fechas pues están allí, de cuándo se publican resultados y demás. 21 de mayo ya surtiría todo el proceso de aclaraciones, que siempre hay varios miles, y con eso se concluye con los resultados definitivos del 21 de mayo de 2016. Eso es todo, no los duermo más ni los aburro más, aquí termino y si hay aún tiempo de preguntas me dicen que me extendí demasiado. Sí, doctor, con mucho gusto atiendo lo que alcanza. Muchas gracias por su muy interesante e informativa charla. Tenemos unas preguntas que se recogieron en el público y entonces las vamos a leer. María Consuelo nos va a colaborar. Si alguien más tiene preguntas, están pasando las fichitas a las compañeras. La idea, aquí las tenemos en este momento 6 preguntas, doctor, yo se las voy a ir leyendo, algunas más concretas que otras. Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué propone o va a proponer Conciencias para hacer atractivo el retorno de doctores y la importación de doctores e investigadores extranjeros? Bueno, ustedes saben que hubo un programa en Conciencias que tenía una intención clara en este sentido, lo estamos revisando. Ese programa tuvo algunas dificultades que ustedes también seguramente conocen. Definitivamente, como les decía, el esfuerzo que hay en materia de formación no es suficiente para cerrar la brecha que tenemos, el desafío que tenemos en cuanto a doctores por millón de habitantes, de manera que en estos momentos en el que hay en el mundo definitivamente una alta producción de doctores, superpoblación de doctores en algunas partes del mundo, pues definitivamente la idea de traerlos a Colombia es interesante y es atractiva. Se están explorando diferentes, demasiada charla en estos días, se están explorando diferentes mecanismos. Uno podría ser vía vinculación en empresas. Entonces el tema de los beneficios tributarios es un tema que hay que explorar. Algunos países tienen esa posibilidad de vincular doctores a empresas y considerar el salario de los doctores como una exención, una deducción tributaria. En tiempo de volver se hizo ese análisis, se están consiguiendo algunas excepciones, entonces sería un mecanismo concreto. Estamos conversando con el Ministerio de Educación, yo tuve una reunión la semana pasada con ellos, para entender mejor los procesos de relevo generacional en algunas universidades, que también son un hecho. El Ministerio también tiene metas para que las universidades fortalezcan sus plantas de profesores con doctores, pero pues eso pasa por diferentes escenarios que incluye también de la financiación, entonces es un tema que no va independiente. Son temas que estamos empezando a conversar, todavía no hay una propuesta concreta alrededor de eso. Pero como les decía, definitivamente toda esta cantidad de doctores que se están formando o que ya uno puede encontrar formados en el extranjero, pues tendrán que ser objeto de diferentes instrumentos que nos permitan atraerlos y retenerlos. La inserción en la industria también es una opción, pero hay que trabajarla y eso es con más paciencia que hay que hacerlo con diferentes instrumentos de incentivos. Bueno, gracias. Ya tenemos más o menos 10 preguntas, yo creo que aquí ya abarcamos como diferentes puntos de vista, también como por el tiempo que tenemos para doctores. ¿Por qué Conciencias no incluyó dentro de sus programas de becas para 2016 doctorados del área de Ciencias Sociales y Humanas? Bueno, ahí les cuento, hay bastante información parcial, ¿no? Primero les cuento cómo se dio el proceso. El proceso tiene 2 fases, incluso no ha concluido. Ustedes saben que Conciencias para toda convocatoria tiene una presentación de resultados que llamamos preliminares
para ser objeto de reclamaciones y aclaraciones. Y eso es parte de todas las convocatorias de conciencias. En esas reclamaciones y aclaraciones, pues atendemos lo que se nos haya pasado, equivocaciones, etcétera, etcétera. Segundo, la evaluación de los programas doctorales que se presentaron no la hizo Conciencia, la hizo un panel internacional, ni siquiera fue local, porque había conflicto de interés. ¿Cómo ponía yo a un director, a un profesor vinculado a un programa de doctorado, a evaluar otro programa de doctorado si el suyo también estaba participando? Entonces tuvimos un panel internacional y el panel hizo unas recomendaciones en las cuales en el banco preliminar, efectivamente, por coincidencia, no porque fuera una decisión de conciencias, no calificaban los programas de ciencias sociales. ¿Qué hicimos nosotros la semana pasada? Hicimos un análisis del resultado del preliminar e identificamos un mecanismo por el cual le solicitamos a los programas que tenían un rango aceptable en la evaluación que nos plantearan un plan de mejora. 57 instituciones nos cumplieron, yo mismo ayudé a revisar los planes de mejora que tuvieran sentido, no eran unos planes, demasiado extensos, sino muy sintéticos, de acciones que creían que podían fortalecer ciertos aspectos que identificamos que globalmente eran los que más afectaban en la mayoría de programas que no estaban clasificando. Y de esa manera publicamos el día lunes de esta semana el banco definitivo, que es donde cuenta realmente ese resultado final del proceso de evaluación. En ese banco, si la estadística no me engaña, si la memoria no me engaña, el 18% de los programas son de ciencias sociales, están incluidos como disciplina. Inicialmente se nos concentraban en la preliminar solo 8 instituciones. Ya este se extendió a casi, creo que entran 17 más, si no estoy mal, si la memoria no me engaña. Entonces, pues a lo que yo llamo a veces es un poco el rigor en la información. Es el mensaje que les quiero dejar. Porque esta idea de que, primero, hay que poner una decisión de conciencia cuando es un proceso de evaluación de pares. Y segundo, hacer, digamos, toda esa divulgación que ha tenido y toda la resonancia que ha tenido el tema con un banco que dice claramente el banco preliminar de elegibles y en los términos de la convocatoria dice que el banco definitivo se publicaba el día 26. Yo hago un llamado al rigor en la información, porque ha habido cualquier cantidad de comentarios alrededor del tema y uno dice hay que leer las cosas con detalle y entenderlas y entender que es un proceso y cuáles fases se agotan para que el proceso realmente concluya. Entonces, esa es la información que les puedo dar y pues yo estoy ya mucho más satisfecho y yo estaba muy preocupado con el banco preliminar. Es que no es... Si ustedes han visto mi discurso hoy aquí, pues creo que es evidente y claro que la amplitud desde la dirección de fomento y de conciencia en general frente a las disciplinas de la importancia y su contribución en los procesos de desarrollo, no solo académicos, sino de transformación de este país, pues es fundamental. ¿Cómo las vamos a desconocer de ese lado? Entonces, esa es la información que les puedo compartir. Los invito a mirar el resultado definitivo en la página de conciencia. Doctor, esta es relacionada con la anterior. No sé si usted considera que ya con esa respuesta o si va a hacer algo más. Es evidente que las preocupaciones de conciencia están ligadas al valor económico, paréntesis, empresas, patentes. ¿Qué hace Conciencias para equilibrar la investigación con el valor humano? ¿Cómo va a fortalecer las ciencias sociales y humanas? Bueno, yo diría, y creo que lo dije mientras presentaba esto, ustedes saben que yo he presentado esto como los énfasis, y lo dije claramente, no quiere decir que no se vaya a hacer nada más. Pues obviamente hay unas apuestas, y si atienden el comentario editorial que dice al iniciar la presentación de los emprendimientos culturales, pues esos emprendimientos no son tecnológicos, son modalidades de innovación social. Y yo soy bien convencido de que cuando ahí dice empresas innovadoras, y voy a trabajar en ello, créanme, no es mi área porque hay una dirección de innovación, pero sí creo que desde el área de fomento de la investigación se puede hacer algo también porque el tema de innovación social adquiera una mayor relevancia a la que hasta había tenido en los programas de conciencias. Ese, digamos, es un filón que hay que trabajar. Y por otro lado está la invitación a las comunidades sociales a que nos ayuden a construir qué más podemos hacer, cómo podemos generar los impactos, cómo se evidencian, cómo consolidamos proyectos que tengan resonancia regional o nacional, a los cuales se puedan, como les decía, sumar recursos de regalías. A mi equipo le decía, es que el reto no es ir a venderle a un gobernador que este proyecto va a producir 3 artículos, es
¿qué indicador de su departamento le puede ayudar a mejorar este proyecto? La calidad de la educación, la salud de los niños, bueno, el que se nos ocurre. Es esa la línea que yo quisiera trabajar desde Fomento de la Investigación. Ustedes saben que el marco presupuestal de Colciencias, lo dije, es estrecho en este momento, más con los compromisos de formación de doctores, pero el frente de regalías es un frente complejo, ¿sí?, de diversidad de actores, pero que hay que trabajar, y yo realmente estoy muy decidido a hacerlo desde la Dirección de Fomento con el equipo de regalías que hay naturalmente en Colciencias para apoyar estos temas. Un líder de investigación puede retirar en cualquier momento a un investigador por cambio de residencia o por poca producción. En principio, el dueño del grupo, entre comillas, es el que hace todo ese tipo de manejos de a quién incluye y a quién retira. Entonces, pues son decisiones internas. Ojalá que los grupos pues, pudieran hacerlo de manera concertada, porque alguien entra, porque alguien sale. Pero definitivamente esa es una decisión a nivel del grupo. Si un investigador pertenece a varios grupos de la misma línea, ¿los productos a qué grupo pertenecen? Eso lo deciden a la hora en que están asociando los productos del CIVILAC a los diferentes grupos. Esas son decisiones y acuerdos que se han también internamente. De los investigadores reconocidos, ¿cuántos han creado empresas productivas y han patentado y desarrollado sosteniblemente dicho producto? Uy, esa pregunta sí toca hacer, sí, no me la sé de memoria, toca mirar. Cienti, pero les doy una cifra también muy indicativa, y es el número de patentes otorgadas en Colombia nunca supera las 100, si vamos al panorama nacional. Y el número de patentes en las universidades a año, a las que mejor le va, rondan la decena. Las que no están por debajo. Entonces seguramente esa cifra no será muy alta, es una cifra muy pequeña. Y que de ahí se comercialice, hay distancia. En mis charlas anteriores, en mis vidas pasadas, digo yo, cuando hablo de los trabajos anteriores, yo tenía un artículo muy bonito que había de la productividad de las patentes académicas. Y hacía un análisis de cuáles patentes mundiales producidas por universidades realmente le daban flujo positivo de caja a las instituciones. Y eso solo había 2 o 3. La Universidad de South Florida era una de ellas, con la patente de Gatorade, la más conocida. Y algunas de fármacos, pero realmente uno mira y son 5 o 6 que tienen unos flujos de caja importantes por patentes licenciadas, pero por lo general la mayoría son patentes que quedan para comercializar eventualmente. Algunos se traducen en emprendimientos, en spin-offs universitarios, pero digamos que es muy pequeño el porcentaje, primero de los investigadores